Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Bien, buenos días a todos. Bienvenidos a la segunda sesión de la Cátedra de Afrodescendientes y Memoria, a propósito del proyecto El Caribe, Origen del Mundo Moderno, financiado por la Comisión Europea en el marco de Horizonte 2020, en el cual participan 15 universidades y 85 investigadores de Europa, América Latina y el Caribe. Esta cátedra se inauguró el miércoles 26 de agosto y hoy tendremos la segunda sesión. Para el día de hoy, ¿verdad? Tenemos una programación muy interesante que vamos a abrir con un coloquio sobre Manuel Zapata Olivella. Tenemos varios invitados nacionales e internacionales y posteriormente tendremos una segunda parte dedicada a la apertura de la maestría en literatura y escrituras creativas de la Universidad del Norte, también con invitados muy especiales. Entonces, quiero iniciar, antes de darle la palabra a nuestro primer invitado, el escritor Guillermo Tedio, con un texto precisamente sobre Manuel Zapata Olivella, quizá el escritor afrocolombiano más importante, ¿verdad?, de la historia. Bebí el café en el balcón, vigilando el zigzagueo de los relámpagos en el horizonte. En silencio decidí la ruta y me lancé a la calle. Los guantes me estorbaban un poco menos que el tapabocas. Caminaba como espoliado por la misma pasión vagabunda de Manuel Zapata Olivella, la inestimable colección de crónicas de viaje que he revisitado en estos difusos días de cuarentena. En el parque encontré la hierba recién llovida. El aroma a tierra mojada me permitió a Manuel hallar el título de su primera novela. El invisible repique de un chirrío me recordó el patio de mi infancia. Unos metros después, a la vista de una ceiba, pensé, no pude no pensar, en la invocación ancestral con que se abre la más notable epopeya de la negritud en América. Dame, Padre, tu voz creadora de imágenes, tu voz tantas veces escuchada a la sombra de un baobab. Conjeturé que si el matarife de Minnesota hubiera leído la traducción que Jonathan Titler hizo de Changó el Gran Putas, George Floyd aún estaría escuchando hip hop con su hija de 6 años. Seguí mi camino. Manuel vino al mundo en la madre de las pandemias. Hoy, una pariente de la dama española se empeña en aguar la fiesta de su centenario. Desde muy joven se abrió paso en un medio hostil y afrofóbico. Con insaciable curiosidad quiso comprender el alma del animal más desalmado de la historia. Manuel fue médico, antropólogo, investigador, escritor, editor, dramaturgo, folclorista, promotor de música y activista político. Practicó los estudios culturales mucho antes de que los inventaran. Sin embargo, según García Márquez, su vocación más dominante era tratar de resolverle los problemas a todo el mundo. Le gustaba escribir muy de madrugada para que Ouattalá pudiera guiarlo en el entresueño por los laberintos de la creatividad. Quizá por eso, mientras importantes proyectos literarios parecen desgastarse con el tiempo, el suyo calza como un guante en la actual agenda investigativa, despertando cada vez mayor interés en distintas latitudes. Su obra Caribe, impregnada de diáspora, sincretismo y resistencia, expresa un vigoroso pensamiento decolonial, así como un mensaje cósmico de igualdad y tolerancia, construido sobre las bases de la multiculturalidad. Manuel Zapata Olivella supo ser cosmopolita y transculturador, mítico y posmoderno. La obra de este loriquero universal es por desgracia inconseguible en las librerías barranquilleras, aunque bueno, ya por fortuna se encuentra en la red, ¿no?, en versión digital. Las cenizas del autor de Enchimán hace un santo, que para el gusto de Germán Espinosa es en realidad su mejor novela, fueron esparcidas en el río Sinú,
Yemayá, diosa yoruba de las aguas, debió hace mucho llevar de regreso al Ecobio, a la amada tierra de los ancestros. A esta hora, mientras yo vuelvo a casa para no ser multado por pensar en el espacio público, Manuel Zapata Olivella debe estar con su amplia sonrisa y su sombrero volteado, departiendo a la sombra de un baobab con el más antiguo de sus tatarabuelos africanos. Bien, ese es como un texto introductorio para nuestra primera conferencia del día de hoy, que está a cargo del escritor Guillermo Tedio. Guillermo es cuentista, ensayista, investigador literario, profesor de la maestría en literatura hispanoamericana y del Caribe de la Universidad del Atlántico. Tiene una multiplicidad de investigaciones sobre la literatura del Caribe, sobre la literatura latinoamericana. Es uno de los grandes maestros de la literatura, de los estudios literarios en el Caribe, y hoy es nuestro invitado, nuestro primer invitado para hablar de Manuel Zapata Olivella. La conferencia de Guillermo se titula Chambacú, Corral de Negros o la rebelión de la isla Caribe degradada, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, le doy la palabra al maestro Guillermo Tedio. Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias, Orlando, por la invitación a ti y a la Universidad del Norte para conversar un poco sobre una de las novelas de Manuel Zapata Olivella, uno de los escritores afrodescendientes, quizás el más importante en Colombia y en América Latina, ¿no? Bueno, son múltiples los motivos y tópicos en los que podemos percibir el gran tema del Caribe en la narrativa de Manuel Zapata Olivella. En esta intervención detendré la mirada en la novela Chambacú, Corral de Negros, que publicada en 1962 nos da a conocer la historia de una mujer llamada La Cotena, y sus 5 hijos dentro de la comunidad de Chambacú, un barrio de afrodescendientes levantado en un espacio insular en los extramuros de la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, pero también la historia de un proceso de toma de conciencia y de organización que desemboca en una rebelión o rebeldía de la comunidad frente al poder de la ciudad que los discrimina. En esta exposición he decidido partir del tema del espacio en la doble constitución de Gran Caribe y Pequeño Caribe. En la novela, este Pequeño Caribe es una isla o parodia de isla, Chambacú, que se presenta como un espacio distópico, de allí que lo hemos llamado Subcaribe o Paracaribe, a partir de los signos de degradación y rebajamiento que sufren el suelo, la naturaleza y quienes habitan allí. Del otro lado encontramos la visión de un Gran Caribe en que la tierra y los mares, sobre todo en la percepción viajera de los europeos, se revelan como un paisaje pintoresco y luminoso. Usando la imagen de Benítez Rojo del Caribe como un archipiélago en su ya famoso texto La isla que se repite, Abello Vives, en su estudio La isla encallada, concibe al Caribe colombiano como un fragmento de ese Caribe, y lo que dice de él, guardadas las proporciones, podría aplicarse al espacio de Chambacú. Se trata de una isla atrapada en una problemática nacional, un territorio subnacional que reclama siempre al centro de un país que somete a sus habitantes a precarias condiciones de vida, es decir, mayor desarrollo económico y social para el centro y mayor pobreza en la periferia. Del mismo modo, ese centro del país podría tomarse como Cartagena respecto de la periferia, que en este caso es Chambacú. Ahora, para analizar los modos como se manifiesta lo Caribe en Chambacú, tomaré 2 direcciones temáticas. Primero,
la fisiología de Chambacú como espacio físico geográfico caríbico, el territorio y su relación con el agua, la naturaleza vegetal y animal, y todo ello en conexión con sus habitantes, los chambaculeros, que lo modifican y lo vuelven habitáculo, aunque precario en su carácter de hogar. La segunda dirección nos lleva a ver a Chambacú como espacio sociocultural en el que se tornan figuras centrales los seres humanos afrodescendientes que viven allí y muestran algunos de ellos rasgos de biologías y culturas heredadas en su relación de mestizaje con el hombre blanco, como sería el caso de un personaje Dominguito, hijo de Clotilde, venido de una relación con un blanco descendiente de italianos, o José Raquel, casado con una mujer sueca blanca. De igual modo están los rasgos indígenas que la mujer sueca cree reconocer en Máximo, sin olvidar las flautas o gaitas indígenas que dan su melodía a los ritmos de la cumbia, pero sobre todo, al ser afrodescendientes, nos interesa el largo repertorio que se da en ellos de la cultura de sus ascendientes traídos de África como fuerza laboral esclavizada, porque uno de los elementos esenciales del Caribe como espacio sociocultural y étnico, quizás el más importante, es la presencia de África, del linaje negro que se revela en los compases de los tambores hembra y macho, en las magias de la medicina africana de plantas, unido todo ello a una fe en las imágenes religiosas, la Virgen de la Candelaria y en los rezos católicos. Como sabemos, en el Caribe el territorio se concreta fundamentalmente en los accidentes geográficos y ambientales del agua, el mar, las costas continentales, las islas y en las construcciones culturales de ciudades costeras y puertos. Tales referencias de paisaje se hacen mucho más determinantes en la novela Chambacú cuando los hechos narrados ocurren en la ciudad puerto de Cartagena de Indias, más concretamente en una comunidad o asentamiento afrodescendiente heredero de la resistencia de los palenques, así que de alguna manera se erige como un barrio de cimarrones de segunda generación frente a la urbe oficial clasista y etnofóbica que los discrimina, rechaza y persigue. Como anota de Ávila Pertús, Zapata Olivella describe a Chambacú como el rostro negro de Cartagena y como un enclave histórico-cultural habitado por los descendientes de los cimarrones que alguna vez se rebelaron en contra de la esclavitud, pero que luego terminaron viviendo confinados y empobrecidos en miserables casas de tabla y cartón en las afueras de la ciudad amurallada. Los seres humanos no podemos existir sin un espacio. De allí que el concepto de nación comprenda la existencia de un territorio al lado de una población y un gobierno. El lugar es transformado en hábitat por los seres humanos. Así, Chambacú en la novela se presenta con la configuración geográfica de una isla unida a Cartagena por un destartalado puente de madera a punto de caerse, tendido sobre uno de los caños que rodean al barrio. Por ello, los policías que persiguen a los jóvenes de Chambacú para reclutarlos y enviarlos a pelear en una guerra ajena, la de Corea, que fue de 1950 a 1953, corrieron a lo largo del caño que rodeaba la isla de Chambacú. Y en ese paisaje deprimido, la naturaleza caribe no deja de mostrar sus elementos. Más allá, entre el mangle que circundaba la isla, una garza graznó asustada, y luego la brisa del mar los perseguía con su vaho salitroso. Ahora,
No obstante, la presencia del agua, el mar, los caños o canales, el salitre, la brisa, la garza, el mangle, que es una planta cimarrona, resistente a los embates marinos y a la salinidad, Chambacú difiere del Gran Caribe. De modo que para fortalecer nuestra hipótesis de que esta comunidad cartagenera se erige frente a la telúrica luminosa de alta mar como un subcaribe o paracaribe, donde los distintos elementos naturales y humanos se degradan en una distopía dolorosa, vamos a partir del momento en que José Raquel, hijo de esta mujer llamada Cotena, regresa de la guerra de Corea 2 años después de su enrolamiento voluntario en el Batallón Colombia y trae consigo una esposa sueca de nombre Inge. Cuando el barco en que vienen pasa frente a las Martinicas, el narrador nos da la percepción de esta mujer blanca sobre el Caribe. Comillas, el aire seco lo advirtió desde que el barco comenzó a surcar las aguas del Caribe. Algo de eso había leído sobre el trópico. El oleaje azul, bajo la desbordante luz, se le antojaba más cargado de sal que el mar Báltico. La piel pegajosa. No eran simples alteraciones atmosféricas, sino de su propio cuerpo. Al cruzar frente a las Martinicas, se intensificó su desasosiego. A medio vestir, se extendía sobre la cubierta y se dejaba acariciar por la brisa. Las noches más oscuras, penetradas de fuertes olores. Jamás imaginó que el viento en el trópico pudiera tener una temperatura agradable como la que en invierno en Suecia producían los troncos al arder en las chimeneas. Las estrellas las presentía muy cerca su cabeza e inconscientemente levantaba la mano para aprisionarlas. La brisa fría de la madrugada llegaba desde muy lejos. Creía que el barco retrasado era alcanzado por los vientos nórdicos. Buscaba el refugio de José Raquel, dormía. Entonces la asaltaban angustiosos ensueños que le hacían despertar sudorosa. Transcribo este párrafo porque es interesante la visión que ella como europea tiene en ese momento del Caribe, que hasta cierto punto no es más que la visión de estos viajeros europeos que se vinieron para acá, ¿no? Como podemos ver, este párrafo descriptivo resulta de una importancia capital, pues crea, por contraste con Chambacú, una línea interpretativa de sugerentes sentidos. Si observamos los elementos paisajísticos y térmicos de este Gran Caribe, que revela la mirada foránea de Inge, identificamos el oleaje azul, la desbordante luz, el viento tropical de temperatura agradable como la producida en invierno por la leña de una chimenea nórdica, la brisa acariciante que se hace fría en la madrugada, la sensación de cercanía de las estrellas hasta el punto de que la mujer creía poder atraparlas con la mano, las respuestas fisiológicas y la mente, las respuestas de la fisiología y la mente femenina a tales estímulos. Abello Vives, en su libro La isla encallada, plantea precisamente que para adentrarse en el conocimiento del Caribe colombiano es preciso tomar distancia del estereotipo con el que el mundo conoce el Caribe, es decir, como un territorio de sol y playa, donde el trópico, el exotismo y la sensualidad han servido de marca. Las miradas imperiales, las postales promocionales y las recreaciones que sobre el área geográfica y la identidad de su gente hacen los medios de comunicación han contribuido a la construcción de esta idea de alguna manera equivocada, ¿no? Siendo más preciso, en la forma como se ha ido fijando
este estereotipo de un Caribe edénico se anota. En la memoria han quedado fijados los versos: Caribe soy, de la tierra del amor, de la tierra donde nace el sol, donde las verdes palmeras se mecen airosas al soplo del mar, que interpretaba el bolerista de América Leo Marini con la Sonora Matancera. Chambacú, ubicado en los extramuros del centro histórico de la Cartagena de Indias colonial, se presenta como un remedo cruel del Gran Caribe, un subcaribe que oscurece y empantana sus aguas. Chambacú es entonces un territorio que no tiene horizonte, es decir, no hay en la distancia una línea en que el cielo se junte con el mar, porque es un corral cuyos límites son unos rústicos canales, caños y unas ciénagas de aguas putrefactas que separan por un lado la barrera de los manglares y por el otro las murallas de la ciudad histórica, construidas precisamente con la fuerza y la sangre de los antepasados de los chambaculeros durante el periodo de la esclavitud. De noche, la marea alta hace que las aguas avancen hasta los dormitorios y cocinas, generando un estado de insalubridad que atrae ratas, mosquitos, moscas, cucarachas y murciélagos que conviven con perros, cerdos y gallinas y transmiten distintas enfermedades. El simulacro de puente, con su inestabilidad, alegoriza la precariedad de la comunicación de la isla entre comillas, con la ciudad. El envilecimiento de la paradisíaca isla Caribe se observa igualmente en los métodos y materiales con que los habitantes de Chambacú han buscado darles estabilidad a los terrenos. Así, para defenderse de las mareas altas y la erosión, han rellenado los pantanos con cascarilla de arroz traída de las piladoras cercanas y apuntalado o calzado las orillas con maderos y palos de mangle y caña brava. Hay que aclarar que en la realidad histórica la isla había pertenecido al presidente de la República, Rafael Núñez, quien en un acto no de bondad y desprendimiento, sino quizás de desapego por la poca utilidad que ofrecían tales terrenos, en aquella época los regaló a su cochero entre comillas, en agradecimiento por los servicios prestados. No obstante, ya en la década de los años 50, frente a lo que llamaban el destino turístico internacional que la burguesía cartagenera quería darle a la ciudad, Chambacú alcanza un enorme valor estratégico y predial para el levantamiento de construcciones modernas, y los chambaculeros que habían acrecentado los terrenos con basuras y desechos industriales son mirados como animales que viven en un corral, hasta que finalmente en los años 70 son desalojados. Para las clases dominantes, Chambacú debía ser entonces erradicado, pues era una mancha que afeaba la cara bonita que se quería mostrar a las oleadas de turistas nacionales e internacionales que vendrían a la ciudad. Claro, eso no está mostrado en la novela, se entiende, ¿no? ¿Verdad? Porque lo que se narra en la novela es un episodio anterior, ¿no? En Chambacú el paisaje se oscurece al ser un territorio de aguas semiestancadas, y en ese rebajamiento las especies piscícolas, tan abundantes en otros parajes del altamar Caribe, son precarias en cantidad y variedad, con una pesca que se hace desde el desvencijado puente de madera y que alcanza sus climas de miseria cuando Camilo,
el entrenador de boxeo salta a las aguas del caño para conseguir algunos especímenes que calmen el hambre de sus desnutridos pupilos, los aprendices Medialuna y el Zurdo. Después de bucear en los fangosos fondos, Camilo saca unas almejas contaminadas que terminan descomponiendo la digestión de los boxeadores y anulando la esperanza de ser campeones. No obstante, todos sabemos que Chambacú creo que dio dos campeones mundiales, ¿verdad? Nada progresa en Chambacú. Los gallos de pelea de Críspulo pierden en las riñas de Barranquilla, pues el terreno salitroso y húmedo de Chambacú acalambra sus patas, al igual que las piernas de los boxeadores. Tampoco alcanzan sus metas los aspirantes a ser cotizados jugadores de béisbol. Y ante las mujeres se abre el camino de la prostitución, aparte de lavar y planchar la ropa de los pudientes de la manga. El título de la novela presenta dos lexemas, Chambacú y Corral de Negros. El nombre Chambacú es un término con resonancias indígenas y africanas. En Panamá llaman así al afrodescendiente de piel blanca. Otros dicen que es palabra indígena, catía, para nombrar la proa de las embarcaciones. E igualmente le dan el significado de palenque, que es lugar de refugio y organización de resistencia de esclavizados fugitivos. En cuanto al segundo lexema, Corral de Negros, fue seguramente dado por la sociedad oficial cartagenera y las autoridades al barrio, aludiendo seguramente a dos significados que se complementan. Por un lado, el constreñimiento que sufre el territorio al tener por límites los caños y lagunas, la barrera de manglares y las murallas de la ciudad, corral. Y por otro, el ser corral un lugar para las bestias, un sitio cerrado y descubierto que sirve habitualmente para guardar animales, como define el diccionario de la Real Academia. Asimismo, este segundo lexema no deja dudas sobre quiénes son esos animales al señalar con el término de negros que se trata de los habitantes de la isla. En palabras del personaje máximo, líder de la resistencia social, los chambaculeros son vistos por los centros de poder de Cartagena como un cáncer negro, sobre todo frente a quienes quieren convertir la ciudad en un jugoso negocio turístico y ven el tugurio como una mancha que alejaría las inversiones en la zona. Para terminar, agregaría que la idea de este subcaribe o paracaribe como un espacio distópico frente a la luminosidad y el oleaje azul del Gran Caribe que perciben los ojos extranjeros de la sueca Inge, nos lleva a ver los distintos niveles de la degradación, que no es invención del autor, sino una realidad social propiciada por la urbe oficial y sus poderes al condenar a los descendientes de las etnias africanas a un estado de vergonzoso subdesarrollo en que carecen de agua potable, energía eléctrica, salud, educación, recreación y fuentes de trabajo digno. Hasta ahí pues lo que quería decir por ahora. El trabajo es mucho más extenso y desarrolla otras ideas, pero por hoy está bien allí, ¿no? Gracias, Guillermo, por tu interesante intervención. Mientras el público formula algunas preguntas, yo sí quisiera que nos explicaras un poco más acerca de
de ese paralelo que tú haces entre el Gran Caribe, por un lado, y ese pequeño Caribe eventualmente distópico que sería Chambacú en el proyecto de Manuel Zapata Olivella. Sí, esa idea no solamente está en Zapata y se recoge de la visión que sobre todo los viajeros europeos y las postales, ¿verdad? Y las publicidad turística ha dado del Caribe, ¿no? Sino que ha sido desarrollada por otros novelistas y por otros sociólogos, ¿no? En el sentido de considerar que el Caribe es un paraíso, ¿no? Que el Caribe es un Edén, ¿no? ¿Verdad? Incluso el mismo Colón creo que contribuyó a eso, es decir, desde la sola llegada de Colón ya teníamos esa visión, ¿no? Cuando Colón comienza a describir en el diario que nos ha llegado, pues transcrito por otros, pero nos ha llegado parte de su diario, allí uno se da cuenta que Colón también comienza a transmitirle a los reyes de España una visión paradisíaca de lo que es del Caribe, ¿no? Incluso creo que llega a decir que el paraíso terrenal bíblico, el Edén bíblico, seguramente quedó en América, es lo que él dice, ¿no? Bueno, frente a ese Caribe edénico que nos da esa mirada turística, ¿no? Manuel Zapata Olivella presenta este subcaribe, ¿no? Hoy en día, claro, hoy en día ya Chambacú ya no es una isla, ¿no? ¿Verdad? Los habitantes negros de Chambacú fueron sacados de allí y fueron repartidos en distintos sitios lejos de la ciudad, ¿no? Y eso fue convertido en una urbanización, ¿no? Con restaurantes, con hoteles, con casas residenciales, ¿no? Pero digamos que en el momento al que se refiere Zapata Olivella, pues se trataba efectivamente de una región insular, ¿verdad? Rodeada por los caños, las murallas, en fin, y había un destartalado puente de madera allí, ¿no? Hoy en día ya es otra cosa ese barrio, pero era eso, ¿no? Entonces, la visión que yo veo confrontada con ese Caribe que percibe en los ojos de la sueca Inge, que se ha casado con uno de los hijos de Lakotena, ¿no? Este hombre que fue a la guerra de Corea en los años 50. La idea es esa, ¿no? La de un subcaribe, ¿no? Donde se viven en unas situaciones precarias, ¿no? Una pequeña isla, Chambacú, que ha sido agrandada en sus orillas con esta cascarilla traída de las arroceras, ¿no? Entonces, definitivamente nos va dando un subcaribe atrofiado, ¿verdad? Negativo, ¿no? Suburbano, donde los habitantes viven precariamente, ¿no? Sin duda, Guillermo. Y bueno, como tú señalas, no solamente Zapata Olivella presenta esa visión, ¿verdad? Lo podemos mirar en otros autores del Caribe. Hay una pregunta, Guillermo, de una persona de Argentina, Carlos Ceruti, te pregunta, ¿existe todavía Chambacú? No, el Chambacú al que se refiere Manuel Zapata Olivella ya no existe, ¿no? Como repito, eso ya fue convertido fue tomado, ¿no? Es decir, después se dieron cuenta que eso que despreciaba el presidente Rafael Núñez y que el presidente Núñez regala a su cochero, ¿verdad? A su cochero, como tierras inútiles, ¿no? Como tierras pantanosas, inútiles, donde crecían los mosquitos, se daban los mosquitos y la plaga. Más adelante, ¿no? Con ese espíritu internacional turístico que le quisieron dar a Cartagena, definitivamente ese territorio se convirtió en un territorio estratégico para la ciudad, ¿no? ¿Verdad? Entonces ya no existe porque los habitantes de allí fueron sacados de allí, ¿no? Varios gobiernos se lo llevaron a la gente para otros sitios, ¿no? Alejados,
alejados del centro de Cartagena, ¿no? O sea que eso ya no existe. No existe. La novela termina precisamente con una rebelión, por eso yo hablo titulo la conferencia La rebelión de la isla Caribe degradada, ¿no? La novela termina en esa rebelión de los chambaculeros, de los habitantes negros de Chambacú, ¿no? Queda ahí la rebelión, ¿no? Porque la novela no avanza hacia lo que pasó más adelante, ¿no? Muy bien. Gracias. Alan Gutiérrez te hace una pregunta, Guillermo. Dice, profesor Guillermo, ¿es la obra de Manuel Zapata Olivella un discurso anticolonialista que busca forjar la inacabada identidad latinoamericana? No sé si anticolonialista. Yo la veo más bien como por eso hablaba de que hay un centro de poder, ¿no? Centro de poder en el que hay mayor desarrollo, ¿no? Mayor proyección económica, social, cultural, ¿no? En cambio, la periferia es abandonada, ¿no? Es decir, normalmente me gusta la idea de considerar a Colombia, como decía, creo que Abella, no el que menciono yo, sino Abella, decía que Colombia era un Abella. Exacto, de un centro y 4 esquinas, ¿no? Colombia como país de regiones, ¿no? Responde a un centro que sería la región andina y 4 esquinas. Las 4 esquinas, o sea, la periferia, las 4 esquinas serían la región amazónica, la región orinocense, la región pacífica y la región caribe, ¿no? Entonces están al margen, ¿no? Entonces yo traslado ese concepto acá y veo entonces que el centro es Cartagena. El centro es Cartagena y la periferia es Chambacú, pero a nivel nacional todos sabemos que pues el centro fundamentalmente estuvo pues dominado por la región andina y que las 4 esquinas han padecido un subdesarrollo tremendo que se ha ido agrandando, ¿verdad? Cuando ya no le podemos echar la culpa toda al centro de poder, sino que también los propios gobernantes de esa periferia, ¿verdad? La corrupción entró allí también y la culpa no es solo del centro, sino que también ya los propios gobernantes regionales, ¿no? Comenzaron a participar de esa corrupción y no han trabajado realmente por desarrollar esas 4 esquinas, ¿no? Sin duda. En esa problemática, Guillermo, para cerrar tu intervención interesante, en esa problemática centro-periferia que tú señalas, pues se evidencia desde luego el abandono por parte del centro andino de las esquinas, sin duda. Y uno podría mirar muchas desventajas en ese sentido. Sin embargo, también podríamos pensar en algunas ventajas que tendrían que ver con la posibilidad que tienen, por ejemplo, los escritores del Caribe de conectarse con otras tradiciones, ¿no? Es decir, una visión como de apertura, un poco para retomar la idea que tenía Germán Espinosa del Caribe y universalidad, que también tiene que ver con ese ensayo de Borges en relación con la tradición, el escritor argentino y la tradición. Es decir, la posibilidad que tienen los escritores de la periferia de utilizar o de conectarse con las tradiciones del centro sin supersticiones, sino más libremente, ser como más irreverentes, ¿no? Y eso en última instancia para los artistas y para los escritores resulta siendo como positivo, ¿verdad? Así es, y en Chambacú se observa eso, ¿no? El hecho de que Zapata muestre esa liga de culturas que se va a dar allí en Chambacú, no solamente lo africano, allí hay una serie de repertorios que tiene que ver con lo indígena, con lo africano, esta liga de sangre, a veces biológica, que se da allí, ¿no? De
de etnias que se combinan, ¿no? Eso aparece en la novela, ¿no? Y va a ser mucho más desarrollado en su gran novela Changó el Gran Putas, ¿no? Changó el Gran Putas. Muchas gracias, Guillermo, por tu intervención. Incluso estamos perfectos de tiempo. Entonces, bueno, tú sabes que siempre eres bienvenido a los eventos de la Universidad del Norte. Agradezco mucho nuevamente tu participación en la Cátedra de Afrodescendientes y Memoria. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Ok, Orlando, gracias a ti y al público. Gracias. Muy bien. Luego de la intervención del profesor Guillermo Tedio, vamos a continuar con una conferencia muy interesante que se llama El Camino de las Aguas en Changó el Gran Putas, ¿no? Que es la gran novela de Manuel Zapata Olivella. Incluso es una novela de novelas. La conferencia está a cargo de la profesora Dayana Nascimento Santos, que ya ha estado en otras ocasiones en la Universidad del Norte. Dayana nació en Ibirataya, Bahía, Brasil. Es graduada en letras por la Universidad Estadual de Santa Cruz, en Bahía, Brasil. Tiene una maestría en literatura de la Universidad de Chile y es doctora en estudios americanos de la Universidad de Santiago. Actualmente dirige el proyecto de postdoctorado Pasados que se entrelazan, representaciones contemporáneas sobre el fin de la esclavitud, del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Playa Ancha en Valparaíso, Chile. Bueno, ha sido docente e investigadora de literatura brasileña, afro, latinoamericana y africana, de lengua portuguesa y de lengua española. Y ha dictado cursos y charlas en varios países. Bueno, también es autora de este libro que les recomiendo, que se llama El Océano de Fronteras Invisibles, relecturas históricas sobre el fin de la esclavitud en la novela contemporánea. Y además de eso, pues es una amiga de la Universidad del Norte y una especialista en la obra de Manuel Zapata Olivella. Entonces, bienvenida, Dayana, nuevamente a la Universidad del Norte. Muy buenos días a todas, todos y a todos. Buenos días, Orlando. Mucho gusto. Estoy muy contenta con la invitación y es un gran placer retornar, aunque virtualmente, a la Universidad del Norte. Yo celebro la Cátedra de Afrodescendencia y Memoria y espero que sea un gran éxito el nuevo programa de maestría que ustedes están iniciando. Además de agradecer la invitación, yo quisiera saludar a todo el público que nos acompaña, enviar también un saludo especial a Guillermo, Mercedes y Adriana, con quienes tuve el gusto de compartir cuando estuve en Barranquilla. Así que con mucha alegría envío este saludo. Bueno, yo voy a presentar una pequeña discusión sobre esta novela que acá nos convoca. Voy a presentar acá la presentación. Dame un minutito para encontrarla. Aquí tengo. No, está mal. Creo que aquí compartir. No, creo que tengo dificultad para compartir la presentación. Creo que Alan te puede colaborar en la... Ventana, solo así. Yo creo que... no.
Sí, creo que voy a necesitar el apoyo de Alan, por favor, porque yo no sé manejar muy bien con esta plataforma. Perfecto. Ahí está. Pediría para, ¿es posible ponerla más grande? No, yo creo que pantalla completa, ¿no? Sí. Ah, ya. Bueno, como comentaba Orlando, para mí es un gran gusto volver a hablar sobre esta novela que acá nos convoca. Yo tengo esta novela en la lista de mis novelas favoritas y yo creo que eh, para quienes estudian afrodescendencia, es una novela muy importante para considerar, porque nos permite, nos invita a pensar la diáspora con una mirada de conjunto. Y yo voy a pedir para que se agrande más la diapositiva, porque así no puedo ver lo que está en ella. Yo creo que el público tampoco. Sí, ya él se está encargando de ampliar la imagen para que podamos apreciar la presentación. Ya, sí, gracias. Mientras tanto, voy contando más o menos cómo empecé a trabajar con esta novela. Bueno, empecé a trabajar con Xangô en mi tesis de doctorado, luego seguí trabajando en mi libro eh, y como les dije, esta novela es una referencia para el trabajo que he hecho a lo largo de mi trayectoria. Además, yo creo que es imprescindible que al estudiar afrodescendencia, al estudiar la diáspora, al estudiar las resistencias, las luchas y resistencias en el continente, es necesario tomar esta novela como punto de partida, porque nos permite tener una visión de conjunto y además hacer esta ligación con África y con el continente como un todo, considerando este conjunto Américas y Américas, no solo Latinoamérica. Y yo creo que es mejor esperar porque tengo una guía ahí, tengo una guía que me va a ayudar o el desarrollo de la presentación. Y podría poner más grande, por favor, porque así, ahí. Bueno, ahí, ahora sí. Muy bien. Entonces, eh, como le estaba comentando del trabajo que he hecho con esta novela, creo que una de las ideas que se despliega de Xangô es la idea de Osíris despedazado. Yo quisiera empezar esta conferencia con estas palabras de Kizerbo, y cito: África es como Osíris, fue despedazada y los pedazos fueron dispersados a través de la tierra. Es nuestra responsabilidad recomponerla. Esta idea
de un Osiris despedazado, creo que nosotros la podemos considerar como uno de los puntos necesarios para empezar a estudiar esta novela. Y a la vez, considerando estos pedazos esparcidos por el mundo, vamos a considerar uno de los fragmentos de la novela, donde el personaje Agni Brown establece una conversación con uno de sus ancestros divinizados y destaca este esparciamiento de África, de la afrodescendencia por el mundo. Próxima diapositiva. Luego, considero que es importante tomar este espacio del océano, del mar, como un espacio necesario para este ejercicio de recomposición de África. Voy a entender, a la luz de lo que nos entrega la novela, el océano como un espacio de recomposición de estos pedazos de África a lo largo del mundo. Y cito a Lienhard: en su cosmología, el mar aparece como una especie de eslabón que vincula, en la visión de los esclavos o sus descendientes, América a África. Un vínculo que resulta al mismo tiempo espacial, histórico y religioso. En términos espaciales, el mar es el elemento que articula y separa simultáneamente los dos continentes vecinos. Históricamente, el mar fue el camino que tuvieron que recorrer los africanos en su deportación hacia América. Desde una perspectiva religiosa, por fin, el mar es el elemento en cuyo fondo viven los espíritus de inúmeros esclavos que murieron en la travesía o que se ahogaron en el naufragio de un barco negrero. En suma, el mar es el espacio central en la historia de la esclavitud y en la cosmología de los esclavos congos o sus descendientes. Cierro cita. Es importante considerar esta cita porque la propia novela nos entrega este mar como un espacio central. Hay que considerar que la propia estructura de la obra nos entrega una serie de elementos que remite al océano, al barco, a elementos vinculados a la navegación. Incluso trae también personajes vinculados a la historia de la navegación. Entonces, creo que es importante considerar este espacio del océano, que en el caso de Lienhard dice mar. Yo creo que el océano nos abarca esta dimensión más amplia. Considero, por lo tanto, a la luz de la novela y a la luz de este fragmento leído, que el océano es el espacio de recomposición para el ejercicio que les propongo que hagamos ahora. Adelante, por favor. Este ejercicio que podemos hacer a partir de la lectura de la novela se llama Mapeando África en las Américas y recomponiendo a Osiris. Creo que Xangô nos invita a hacer
este mapeamento de África en las Américas. Y nos invita también a recomponer Osíris de diversas maneiras. Por lo tanto, voy a utilizar esta cita de Sheila Walker cuando nos invita a mirar desde adentro. La autora dice: estamos recolocando los pedazos del rompecabezas para retratar a un África recompuesta en ultramar, con elementos ancestrales fusionados a elementos culturales escogidos o impuestos en este mundo nuevo. Es muy interesante, próxima por favor, es muy interesante considerar que esta visión de elementos fusionados también nos muestra que hay un encuentro cultural de violencia también, de varios elementos, no solo con los pueblos originarios, pero también con los que llegaron sin invitación a este continente. Por lo tanto, este ejercicio del mapeamiento de África en la novela, nosotros podemos hacer y nosotros podemos considerar que Xangô, esta configuración remite a las reelaboraciones de imaginarios, al universo mítico yoruba, dentro del contexto de la travesía y de las connotaciones de la esclavitud-esclavización, por lo que es necesario indagar cómo se configura estos aspectos y cómo se representa en las discusiones actuales. Creo que la novela nos invita a hacer este ejercicio de mapeamiento, a trazar este colchón, este tremendo abanico que se junta varias piezas. Entonces, la novela nos permite esto. Y uno de los puntos centrales es este universo mítico yoruba que desde el inicio de la novela nos invita a considerar el nacimiento del mundo bajo otros matices que nosotros no habíamos considerado. Entonces, la novela, al partir con estos orígenes de este universo mítico yoruba, al plantear una mirada distinta de esta travesía, al abrir la discusión sobre las connotaciones de la esclavitud, de la esclavización, y al abrir también posibilidades, y yo diría incluso que Manuel Zapata Oliveira, desde la tabla del IFA, permite hacer un diálogo con los movimientos en contra del racismo que marcaron el año pasado. Entonces, la novela es este ejercicio de mapeamiento de África desde las Américas. Próxima, por favor. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacer este mapeamiento? ¿Cómo rearmar este Osíris despedazado? García González nos dice que en Xangô hablan los esclavos. Así debe ser. La historia debe partir desde sus propias bocas, desde sus propios corazones. Ningún narrador los sustituye con eficacia. El dolor casi nunca es bien expresado por boca ajena.
La palabra no sale aislada, sale contaminada por el dolor o el amor, por las profundidades de sus vertientes. Los esclavos cuentan la historia de los esclavos. Hablan ellos mismos, armados de sangre y tradición. Hablan ellos mismos, armados de sangre y tradición. Estas palabras de Garcés González van en la misma dirección de lo que dice Djamila Ribeiro quando habla sobre lugar de fala. Este lugar de fala que se convoca a expressar estas experiências que uno ha vivido em carne própria, ou que uno, desde su lugar, en el caso de una ancestralidad de ancestros, uno puede imaginar qué pudo haber pasado con nuestros ancestros. Entonces, creo que este ejercicio de recomponer el mapa, y que Garcés González más adelante va a llamar de que Zapata Oliveira se reviste de aguja de los ancestros, o de médium de los orixás, para ir trazando este camino, para ir mapeando este África desde el lado de acá. Y lo curioso es que en este ejercicio, este mapa puede salir un poco descompuesto al principio o necesitar algunos ajustes, pero para esto nosotros estamos trabajando en estos ajustes. Próxima, por favor. Y el ejercicio que les propongo que hagamos a través de la lectura de la novela es recomponer este mapa. A través de la lectura de Xangô, podemos recomponer un mapa colonial. A partir del momento que nosotros recuperamos 500 años de historia. Estamos hablando de 500 años de historia donde la mayoría minorizada, en el decir de Contarato, no ha estado presente en los movimientos de resistencia, de independencia, de construcción de las Américas. Por lo tanto, estamos desdibujando este mapa colonial a partir de lo que nos entrega Xangô. Estamos desdibujando un mapa étnico-cultural africano, no solo con lo que entrega el panteón ancestral, con lo que nos entrega la ancestralidad, lo religioso, lo lingüístico, pero también la propia recuperación de las lenguas y de esta identidad que nosotros, a la luz de lo que nos entrega Lélia González, vamos a pensar en una Méfrica ladina, donde los encuentros culturales van a estar presentes. Y este mapa étnico-cultural africano, desde una América Latina, va a estar presente en Xangô el Gran Putas. El mapa histórico-cultural, el mapa que no respeta las fronteras y la novela, la obra, la epopeya, recupera muy bien esto, porque recupera esta historia, 500 años de historia de África, travesía,
las Américas como un todo. Estamos hablando de Américas, considerando Brasil, considerando um momento clave da história brasileira, como a Inconfidência Mineira. Vamos para Estados Unidos com os movimentos por los derechos civiles de los años 60 y que de una cierta manera, como yo les dije, Manuel Zapata Oliveira, desde la tabla del IFA, visualiza, proyecta el movimiento antirracista Black Lives Matter. Por lo tanto, es un mapa que no respeta las fronteras, porque también se junta en este mapa que no respeta las fronteras aquellos que se suman al movimiento antirracista. También estoy pensando en los mapas desdibujados por la esclavización, esclavitud y sus efectos. Sería interesante, yo les invito a que lean el libro Racismo Estructural de Silvio Almeida, donde él habla sobre los efectos de la esclavitud, de la esclavización y cómo se produce el racismo estructural a la luz de esta deuda, de esta herida que está ahí. O como dice Grada Quilomba, es una herida, la herida colonial, la herida de la esclavitud, de la esclavización, es una herida que no ha sido cicatrizada. Mapas culturales, ya les dije, y los mapas de las resistencias. Personajes como Bencos Biojô, Zumbi dos Palmares, y tantos otros, las resistencias que se produjo en este lado del océano. Próxima, por favor. Y la novela nos dice que el pasado de esclavitud no tenga por qué avergonzarlos. El Montú surge valiente, fortalecido de todas sus heridas. Es muy interesante pensar que este pasado nos invita a reflexionar sobre ello. Por lo tanto, reflexión, un análisis sobre esto y considerar que es importante que nosotros aprendamos y que no volvamos a hacerlo nuevamente. Por lo tanto, la novela es una guía para entender nuestra afrodescendencia y la lucha contra la opresión. Sigo con otra cita. Nos afirmamos en la hermandad del Montú, preconizada por los orishas africanos, y en las luchas de nuestros ancestros, en las plantaciones, en los slums, en las fábricas, donde quiera que Xangô enciende su rebeldía. Estamos en este proceso, estamos en este momento de rebeldía. Creo que la rebeldía no nos va a faltar, porque el contexto nos convoca a estar en rebeldía. Próximo, por favor. Y la novela, yo creo que estoy justa de tiempo, la novela nos convoca a mirar desde adentro.
E é interessante este conhecimento desde adentro, porque vamos a ver, a reflexionar sobre nossa história, considerando outras vozes. E a própria novela, com esta polifonia de vozes, com esta polifonia de vozes que se unificam para narrar 500 anos de história. E devo comentar também que a novela não só parte com este universo mítico Yoruba, pero também é o regressar à África, que permite ao autor concretizar, terminar a obra. Então, esta polifonia de vozes está presente incluso en el mismo proceso creativo de la novela, porque la experiencia de Zapata Oliveira en la isla de Gorée no es una experiencia solitaria, es una experiencia colectiva. La novela, con este conocimiento desde adentro, da visibilidad a las comunidades olvidadas o a la mayoría minorizada, como les había dicho. Historias relacionadas nos invita a reaprender a mirarnos con nuestras potencialidades, con nuestros saberes, con nuestras formas de narrar, de interpretar y de estar en el mundo. Y la novela, la obra también desplaza esta mirada, esta perspectiva eurocéntrica y va a entregar otra forma de protagonismo, donde este protagonismo nos va a empoderar y a dar posibilidades de ver el mundo de otras maneras. O como dice William Mina Aragón, una mirada afrocéntrica, lo que Sheila Walker va a llamar de perspectiva afrogêntrica. Esta perspectiva afrocêntrica es una manera de ser, de saber, de interpretar los estilos según nuestros saberes. Y esta forma y esta perspectiva afrocéntrica nos va a permitir cotejar lo que ha sido dicho a nuestro respecto, lo que ha sido dicho, lo que ha sido negado, desfigurado, omitido a lo largo de nuestra historia. Próximo, por favor. E esta perspectiva afrocêntrica, vinculada a este lugar de fala de Djamila Ribeiro, também nos vai a invitar a propor diálogos entre esta novela e outras, pero também considerar que há outras formas de mirar o mundo. Há outras formas de considerar a história. E também nos invita a pensar lo que pudo haber pasado com a travessia, com as resistências. Então, é uma mirada, é uma invitação que Xangô nos convoca. Cito a Sheila Walker: percibir tales temas facilita a compreensão de la diáspora africana como uma entidade e não como fragmentos aislados. A perspectiva afrogênica ou afrocêntrica, que enfoca o protagonismo de los africanos e afrodescendientes como criadores de cultura,
ofrece una nueva imagen de quienes construyeron lo que es el mosaico sudamericano, lo que Lélia González va a llamar de América Latina. Y esta visión, próxima por favor, esta visión de unidad, esta visión de encuentros en nuestras diferencias también va a marcar un precedente importante, porque nosotros con Xangô vamos a ver una imagen, una lectura de 500 años de historia unificada. Unificada. Estamos hablando de Américas. No estamos hablando de Brasil aparte o de Colombia aparte. Entonces, esto es una invitación muy potente que hace la novela. Y sigo con Xangô. Tarde o temprano, tenías que enfrentarte a esta verdad. La historia del hombre negro en América es tan tuya como la del indio o la del blanco, que lo acompañarán en la conquista de la libertad de todos. Es la América Latina de Lélia González. Es el movimiento antirracista que nos convoca todos los días. Próxima, por favor. Ya para ir finalizando, la novela nos invita a renacer. El hecho de que el pueblo negro haya podido sobrevivir a tanta ignominia, recreándose siempre más poderosos, es una prueba irrefutable de que estamos señalados por Xangô para cumplir el destino de liberar a los hombres. El culto a los ancestros, la ligación entre los vivos y los muertos, pondrá fin al mito de los dioses individuales y egoístas. No hay Dios más poderoso que la familia del Montú. Este fragmento retrata muy bien la idea de una América Latina, retrata el movimiento antirracista, retrata la importancia de que nosotros consideremos todas estas voces, ancestros, vivos, muertos, mujeres, hombres, minorías, para que podamos rebelarnos en nuestro día a día en contra de las injusticias. Próxima, por favor. Y yo quisiera cerrar mi presentación con un poema de Oscar Maturana, que dice, que yo creo que sintetiza muy bien, dialoga muy bien con la obra Xangô el Gran Putas. Es curioso que Oscar Maturana, nuestro poeta de Popayán, que ya no está con nosotros en este plano, en un poema muy interesante que dice, derrumba con los dioses, y dialoga muy bien con este universo mítico yoruba, ya de la primera parte de la novela, ya en los orígenes, este primer capítulo de la novela, de la obra Xangô el Gran Putas. Y cito a Oscar Maturana: yo no entiendo qué ha pasado con la historia colombiana. Nos muestran héroes y hazañas, sin el pueblo que la entraña. En la escuela nos alienta con superhombres perfectos. Conocemos sus proezas, pero nunca sus defectos. Nombres sonoros se escuchan: Bolívar, Santander, Nariño, Obando, Mosquera y López.
El pueblo parece un niño. Nunca figuran los indios, ni mucho menos los negros. Fueron carne de cañón que le dieron frente al fuego. Próximo. Próximo. Si le niega a Bencos Biojó, antecesor de Bolívar, la libertad del Caribe y de una lengua nativa, nos dicen que fue Mompox, primer pueblo independiente. Olvidaron nuestros genios la historia de los palenques. Entre las causas externas para liberarnos aquí están Francia y Norteamérica. Pero no figura Haití. Se indemnizó al esclavista por dejar libre al esclavo, mas no se indemniza a este por lo que había soportado. La ley de manutención dejó librecito al esclavo, libre de amo y cadenas, libre de tierra y trabajo. El racismo en mi Colombia se mueve como una sombra, igual que la lucha de clases. Aquí es motor de la historia. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Dayana. Espléndida presentación, interesante y conmovedora, y sobre todo muy pertinente esa idea del mar, del océano, como un espacio de recomposición de África, ¿no? Como una especie de banda de Moebius que permite que todos estén del mismo lado. Porque tradicionalmente se ve el mar como un espacio como algo que separa, pero eventualmente tenemos que verlo como algo que nos une. Recomposición de la novela, interesante también esa perspectiva en la estructura formal de Chango el Gran Puta, que al principio fue malinterpretada, ¿no? Como una novela desordenada, como una sucesión de novelas inconexas, precisamente porque no teníamos esa capacidad de ver el todo, ¿no? O de comprender la esencia misma de la novela. Por último, antes de pasar a las preguntas que tiene el público, pues decir que esto es una tarea pendiente especialmente para Colombia, ¿no? Que es un país que ha tenido tradicionalmente una perspectiva afrofóbica, y pasar a lo afrocéntrico sería magnífico, como tú propones y como propone Manuel en Chango, también el Gran Puta. Es decir, dejar de ser un archipiélago latinoamericano y por fin tener acceso a la unidad. Bueno, una serie de preguntas del público, yo no sé, bueno, aquí tenemos una ya de la profesora Mercedes Ortega. Dice, gracias Dayana por tu análisis. ¿Qué piensas de la idea de que en Latinoamérica la literatura es la llamada a escribir la verdadera historia desde las voces de los subordinados? Yo creo que es, gracias Mercedes y gracias Orlando por los comentarios. Yo creo que es importante que empecemos a considerar estas otras lecturas, estas otras perspectivas sobre Latinoamérica, porque hemos sido narrados, hemos sido representados desde construcciones que a veces no corresponden. Por lo tanto, la literatura es este espacio que nos convoca a reformular, a revisitar estas representaciones. Por lo tanto, yo insisto en la necesidad de hacer circular los autores, autoras que
que são originários de maiorias minorizadas. Porque estas lecturas nos vai a permitir ter outra ideia desta Latinoamérica. Por lo tanto, ler autores que nos entregam uma outra mirada vai ajudar-nos neste exercício de ampliar nossa ideia sobre o continente. Bien, muchas gracias, Dayana, por tu intervención, por tus generosas aclaraciones. Vamos a dar paso, como a ti te parezca, a la conversación, al conversatorio que nos propones con tu amiga, la poeta de Angola, que no sé si ya está conectada. Entonces, yo las dejo para que ustedes conversen y luego me conecto nuevamente. Bueno, muchas gracias. Bom dia, Canguimbo. Você me ouve bem? Seu microfone está fechado. Seja bem-vinda. Seu microfone está fechado. Sim, a professora pediu para fechar. Seja bem-vinda. Obrigada, professora. Como está? Bueno, entonces vamos a conversar ahora con la escritora. Con la escritora Canguimbo Ananás, de Angola. Ella es natural de Huambo, en Angola. Su nombre es María Manuela Cristina Ananás, más conocida por el seudónimo de Canguimbo. Ella hace parte de un fecundo grupo de escritores angoleños de los 80 que impulsó la Brigada Joven de la Literatura de Angola, cuyo afán idealista trajo nuevos aires a la literatura angoleña, de modo a romper con el estilo neorrealista de aquel entonces e instalar el simbolismo como estilo poético que la autora conserva hasta hoy. El conjunto de su multifacética obra abarca poesía, narrativas, cuentos infantiles, que se nutre de una literatura con matices culturales vinculado a la tierra. Canguimbo ha participado de eventos en varios países y ha ganado varios premios. Su poemario, Seios y Ventres, ha despertado el interés de la crítica literaria y de la prensa en Brasil, Chile y en su natal Angola. Bueno, bienvenida, Canguimbo. Cuéntanos un poco sobre la relación entre la simbología de las aguas y los encuentros culturales ancestrales que estabeleces tú en tu obra. Primeiramente, eu gostava de agradecer e felicitar também a professora Dayana pela brilhante explanação em Xangô, não é verdade? E estive atentamente a ouvir, é muito forte. E eu gostava de dizer o seguinte: quando nós falamos de Xangô, também eu, enquanto angolana, me revejo, não é? Porque há sempre essa referência em relação às águas. A água está sempre presente, enquanto pessoa, cidadã e ligada também ao campo. A água, os nossos ancestrais sempre usaram para irrigação. No caso da morte também de algum parente, a água está também para abençoar. Caso seja a mãe a morrer ou o pai, vai surgir um ritual em que nós somos lavados com a água. Então, as grandes plantações, digamos,
os pomares, os terrenos aráveis onde se cultiva as hortaliças. Falamos também, por exemplo, o pão, que é derivado da farinha de trigo. O pirão, que é um conduto também, que é derivado da fuba de milho. Então, quer o amendoim. Então, eu tenho como simbolismo porque tudo que eu falo na minha poesia é gastronomia típica de Angola, vindo dos nossos ancestrais. Então, essa relação do ponto de vista cultural, independentemente de eles partirem, mas eles deixaram-nos um legado. E o meu trabalho literário, eu me revejo no passado, não é verdade, para chegar até o presente e poder também antever o futuro. Essa preservação é muito importante para mim, espiritualmente falando, porque eu tive a oportunidade de ter uma avó e receber dela também algum legado para que eu hoje possa fazer o trabalho que faço do ponto de vista literário. E quando nós falamos das águas, é toda uma transformação que eu recebo enquanto mulher também, porque o meu corpo, a sua existência, está o sangue e a água, que é o plasma também, e vamos falar também dos rios, dos lagos, os mares, que é aí onde provém a diversidade de peixes, as algas, as divindades, são do comércio triangular. Os nossos que foram deportados, depois de deportados foram escravizados, mas muitos não chegaram até o destino, muitos chegaram e foram talvez julgados, não é verdade? E acabaram por morrer. Então, está conectada também a história da ancestralidade, que a água é vida. E nós somos isso, nós somos a vida e somos a morte. E a água está presente nas nossas emoções também, no momento de tristeza, quando, por exemplo, falece alguém. Nas nossas emoções também choramos de alegria. A chuva tem um simbolismo muito grande também na vida dos africanos e dos angolanos, porque quando não há chuva, há orações para que ela possa cair. E eu tenho estado a dizer que a chuva, quando cai, vem também para florir a terra e acabar com a pobreza, com a miséria. Sabemos que pessoas há no mundo e na África que não têm oportunidade desse recurso tão precioso. A água para que, na verdade, as pessoas possam empreender também. Então, a água, para mim, tem muito a ver com os meus anseios. Mulheres que precisam da água para que possam, por exemplo, fazer um negócio. Espiritualmente falando, as nossas independências foram muito importantes para a nossa liberdade. Todos aqueles que vieram para descobrir as Áfricas, foi o mar o caminho, fizeram esse percurso. E por que não dizer que quem somos nós sem a água? Essa razão que os Seios e Ventres é o livro que está em voga, porque os seios, os ventres, é verdade que toda a amamentação vem através do leite. É a mulher que tem essa capacidade de amamentar. E então está presente no leite a água também. Está presente no ventre da mulher, que após a sua concepção, da gravidez, aí está a bolsa de água que arrebenta para que a criança possa vir ao mundo. A função da água é tão importante para que nós possamos acabar com as assimetrias. A água deve estar presente na vida dos humanos, em todo o mundo. É verdade que é no Oceano Pacífico, Asiático, o Atlântico, o continente africano, então o Antártico, a Oceania. Eu penso que a água é a nossa vida. É a água que retempera as nossas energias,
porque logo pela manhã, ou pela tarde, ou pela noite, nós precisamos de fazer a nossa higiene. Então, mas sem cheiro. Não sei se me estão a ouvir. Não sei se me está a ouvir. Houve aí uma interrupção. Sim, Alô? agora sim estamos ouvindo. Pode continuar, por favor. Então, penso que independentemente de tudo, a água tem essa possibilidade de nos conectar. A água, não importa a tez, não importa o credo religioso, mas a água faz com que nós possamos viajar de continente a continente. E hoje estamos nessa plataforma, onde a água também nos liga enquanto pessoas. E então penso que toda a minha poética, talvez eu não tinha dado por conta, porque a água está em mim. E eu sou uma mulher inspirada pela água, porque nasci numa província que se chama Namibe, ou Moçambique, onde tem muito mar, o Atlântico, tem mulheres marisqueiras, tem mulheres que nós chamamos babangueiras, são aquelas que alimentam seus filhos através de tudo que vem da água, percebe? Não só o peixe, como o marisco, e então essa riqueza que a água nos dá, que penso que todos nós, independentemente do seu estado social, devemos usufruir da água. A água é vida. A água é uma dádiva na vida de qualquer cidadão no mundo. E quando nos falta água, falta-nos tudo. Sem água, nós não temos inspiração, nós não temos como criar. Eu sou produto da água e qualquer um de nós somos água, porque o nosso corpo contém o plasma, que é a água. E através da água há vários rituais. Em Angola, no nascimento, na morte, no casamento, a pedir a mão de uma mulher, está presente a água. A água é a grandeza. Não tem uma fita métrica para medir o comprimento e a largura da dimensão da água. É a água que limpa o nosso corpo, quer na parte interna, quer na parte externa, porque temos que ingeri-la todos os dias, pelo menos 2 litros ou 3. Você tem um poema chamado Água Natureza, não é? Poderia declamar para a gente? Sim. Água Natureza. Água. Não percebo. Você poderia declamar o poema? Você poderia declamar o poema Água Natureza, por favor? Sim. Você me ouve? Não estou a perceber. Não sei se você poderia declamar o poema Água Natureza, por favor? Não estou a perceber, não ouço. Vem só. Você poderia declamar o poema... Estou com dificuldades de audição, não ouço. Não estou a ouvir. Você me ouve bem agora? Água. Você poderia declamar o poema Mais Água ou menos, Natureza, estou com dificuldade. Alô, você me ouve bem?
Você poderia declamar o poema Água, Natureza, por favor? Pode falar, professora. Você me ouve bem? Você me ouve bem? Vou sair por uns minutos para entrar, porque não ouço. Acho que a gente vai ter que terminar. Não. Estamos com problema técnico, estamos. Bueno, tenemos algunos problemas técnicos con nuestra invitada de Angola. No es fácil, de verdad. No es fácil establecer la comunicación, pero bueno, hemos tenido el privilegio de contar con ella unos minutos. Y te agradecemos mucho, en todo caso, la primera parte de tu intervención, la conferencia sobre Changó el Gran Putas, esa novela excepcional también de Manuel Zapata Olivella, y tu charla, no hemos podido escuchar los poemas de la invitada, pero bueno, creo que podemos hacerlo de pronto en otra ocasión si no conseguimos reanudar la conexión. Bueno, no sé si hay alguna pregunta del público, los comentarios ya los formularon. Entonces, pues nada, Dayana, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Carlos Ceruti desde Argentina, ¿no? Dice, extraordinario, Dayana, los textos y el trabajo de la recopiladora, que es quien alienta y ordena el conjunto. Repito, felicitaciones. Entonces, yo también digo lo mismo, felicitaciones por esa intervención necesaria, absolutamente pertinente no solamente para la realidad colombiana y latinoamericana. Repito, pasar de esa perspectiva que nos ha caracterizado afrofóbica y pasar a una perspectiva afrocéntrica, ¿no? No es fácil, pero ese es el reto que tenemos. Y bueno, ya hay un buen camino que se está transitando. Entonces, buena hora. Bueno, Dayana. Te agradezco la invitación, la generosa invitación. Es un placer haber participado en la actividad y yo estoy feliz y disponible para que sigamos en este contacto. Así que agradezco también a los que nos acompañaron en esta instancia. Si alguien tiene alguna consulta, algún comentario, me puedes contactar por correo. Yo creo que está por ahí mi correo. Así que yo feliz de haber participado, agradezco. Y bueno, con la escritora Canguimbo será para otra oportunidad, porque las conexiones a veces nos pasa este tipo de situación. Así que muchísimas gracias y encantada de haber estado con ustedes. Gracias, Dayana. Un placer enorme. Bueno, nosotros todavía tenemos algunos minutos para el lanzamiento de la maestría, de la nueva maestría en literatura y escrituras creativas. Vamos a proyectar la imagen y esperamos unos minutos para dar inicio al programa. Podemos proyectar la imagen, William, de lanzamiento, la imagen del lanzamiento de la maestría en literatura y escrituras creativas. Entonces, hacemos como una pausa, unos minutos para iniciar con la segunda parte de nuestro evento. Gracias.
Muy buenos días a todos. Continuamos entonces con la segunda parte de la Cátedra de Afrodescendientes y Memoria, ahora con la apertura de la nueva maestría en Literatura y Escrituras Creativas de la Universidad del Norte. Para iniciar, tenemos las palabras de la decana Pía Osorio, que nos acompaña en la mañana de hoy. Buenos días a todos. Estoy muy feliz de que nos estén acompañando en este hermoso proyecto. Realmente en algún momento descubrimos los decanos de humanidades y yo, la decana del Instituto de Idiomas, que nuestros profesores estaban trabajando en dos proyectos diferentes. Un proyecto era la maestría en literatura y nosotros desde el Instituto de Idiomas trabajábamos escrituras creativas. Pues tratamos de poner a nuestros profes en contacto y lo demás, la magia, lo hicieron ellos. La verdad es que es un proyecto muy lindo y esta maestría en literatura y escrituras creativas de la universidad es un programa único en el mundo del habla hispana. Su gran valor está en mantener un equilibrio entre la investigación y la creación a través del diálogo entre las humanidades y las artes. Creo que nuestros estudiantes lo van a disfrutar muchísimo y esta es una apuesta que busca acercar a cada uno de ustedes, nuestros estudiantes, a distintas formas de expresión, interpretación y significación. Sean ustedes bienvenidos y tengan una magnífica mañana con este programa que ha sido rigurosamente organizado por nuestros profesores. Lo dejo con el profesor Javier Suárez. Gracias, Orlando. Muchas gracias. Muchas gracias, Pía, por tu acompañamiento en la mañana de hoy. El doctor Alberto de Castro no pudo acompañarnos porque se encuentra ocupado, pero como dijo Pía, fue un trabajo conjunto. Ahora tenemos al doctor Javier Suárez, director del Departamento de Humanidades y Filosofía, quien también nos va a dirigir unas palabras. Adelante, Javier. Orlando, muy buenos días para todos los asistentes a este evento de inicio de nuestra maestría en literatura y escrituras creativas. Como señalaba hace un momento Pía, y creo que es el mismo sentir de nuestro decano y del departamento en particular, pues esta experiencia que iniciamos hoy con la maestría sin duda es el resultado de un trabajo mancomunado entre el Departamento de Humanidades y Filosofía y el Departamento de Español, algo también digamos de primer orden en la universidad. No es una experiencia muy común que dos departamentos trabajen conjuntamente para este tipo de experiencias, pero creo que el resultado de la misma va mostrando que la interdisciplinaridad y el trabajo conjunto en la academia pues da resultados de este tipo. Creo que la manera como está proyectada la maestría sin duda va a ir mostrando cómo la literatura, entendida como este ejercicio crítico, teórico, desde una visión desde la misma historia, como una experiencia de pensamiento, pues va a ir teniendo su expresión a través de una visión de la cultura que sin lugar a dudas nos darán las escrituras creativas. Que este sea el momento para agradecer en primer lugar a Mercedes, a Orlando, mis colegas del departamento que sin duda fueron líderes en su momento para pensar esta maestría inicialmente en literatura, pero que luego en ese espíritu de apertura y diálogo con el departamento de español permitió que con el profesor Sergio y obviamente con la asesoría de Pía y del mismo Alberto, pues tengamos como resultado esta maestría. Para que no tengamos más preámbulos, Orlando, creo que es el momento de dar inicio a esta agenda académica que da inicio a nuestra maestría, presentando inicialmente a nuestro profesor Orlando Araujo, quien tendrá la primera intervención en la mañana. Él me pidió que hiciera una presentación muy sencilla y voy a seguir su consejo. Orlando es doctor en literatura en la Universidad de Antioquia. Creo que todos sabemos de su valiosa experiencia como experto y alguien que trabaja a profundidad en la obra de García Márquez y de Germán Espinosa. Creo que es nuestra voz pública en este momento en el departamento con su columna en El Heraldo y sin duda su interés por la literatura en la cuenca del Gran Caribe pues muestra claramente su experticia y sin lugar a dudas el esfuerzo se verá reflejado sin lugar a dudas en el desarrollo de la maestría.
Entonces, bueno, bienvenidos a este espacio y Orlando, muchas gracias por esta oportunidad y por esta experiencia de iniciar nuestra maestría. Muchas gracias, Javier, por tus palabras. Efectivamente, vamos a realizar una intervención que he titulado El aprendizaje del escritor, y luego una conferencia sobre creación literaria y memoria, ¿no? De la memoria a la creación literaria. Posteriormente tendremos un conversatorio con una invitada muy especial, que es la escritora y periodista Leila Guerriero, quien va a conversar con la profesora Mercedes Ortega. Bueno, en una ocasión, frente a un grupo de estudiantes de escritura de la Universidad de Columbia, la misma casa de estudios que abrió sus puertas en 1949 al joven e impetuoso Álvaro Cepeda Zamudio, Borges encandiló a un novísimo auditorio ávido de descubrir la entonación de su propia voz con la compleja simplicidad de una premisa. Ser un escritor es, en un sentido, ser el que sueña despiertos. El próximo año, cuando se cumplan 50 años de la prematura muerte de Cepeda Zamudio y 60 de la publicación de esa resplandeciente joya que es La Casa Grande, el sueño dirigido del que hablaba Borges será una realidad y tendrá una más honda significación en Barranquilla. Como ustedes saben, el Ministerio de Educación Nacional le ha otorgado el registro calificado a la nueva maestría en Literatura y Escrituras Creativas de la Universidad del Norte, un novedoso programa, el primero de su tipo en América Latina y el mundo hispánico, que posibilita la convergencia de los estudios literarios con un modelo de escritura enfocado en la creatividad. Así, profesionales de todas las disciplinas podrán formarse como investigadores creadores en literatura y generar conocimiento en el campo amplio de las humanidades, las artes y las ciencias sociales. Al reconciliar la crítica con la creación, los estudiantes podrán explorar diversos géneros como la poesía, el cuento, la novela o los guiones cinematográficos y adquirir las herramientas y destrezas necesarias para adentrarse con paso seguro en las obras, comprenderlas, explicarlas e incluso producirlas. Ese programa innovador que combina virtualidad y presencialidad permite estudiar desde el Caribe campos tradicionalmente separados en Colombia, articulados en una sola maestría de corte investigativo, lo cual a todas luces enriquece el análisis y proporciona una visión más amplia de la literatura, en tanto producto cultural. Cabe resaltar asimismo la vocación de apertura que posee el programa, cercana, repito, a la idea que expresa Germán Espinosa en su ensayo Caribe y Universalidad, porque si todas las culturas del planeta han deambulado por los predios de Huracán, el Caribe tiene derecho a participar del universo. A leer a Marber Moreno, al viejo Fuenmayor, a Frank Kafka, a Gómez Hattin, a los grandes, ¿no? Y a los escritores y escritoras que tradicionalmente han quedado al margen del canon. Esa es una tarea pendiente y la vamos a asumir con toda la decisión desde nuestro programa. En lo que respecta a los estudios literarios, el propósito consiste en sentar las bases de una nueva crítica, lúcida, independiente y profesional, capaz de reescribir con belleza y eficacia, más allá de la ilegible jerigonza de los académicos o los academicistas, la historia fraudulenta de las letras nacionales. En cuanto a las escrituras creativas, el objetivo apunta a la profesionalización del escritor, uno reflexivo y crítico, a la manera del poeta doctus del que habla Rafael Gutiérrez Girardot, que sepa conjugar la poesía y la teoría, que conozca los materiales y las fuentes de la cultura, la literatura, la filosofía, la historia, y que sea capaz de disponer de estos recursos para adelantar su tarea, la reconstrucción ficcional del mundo. Mientras pienso en el admirable legado de los discutidores del Grupo de Barranquilla, forjado en mesas de bar, en tiendas de fritos, vuelvo a las palabras del gran ladrón del fuego a los alumnos de la Universidad de Columbia.
lo que una gran universidad debería ofrecer a un joven escritor es precisamente eso: conversación, discusión, el arte del acuerdo y, lo que es acaso más importante, el arte del desacuerdo. Bueno, ese era pues un texto introductorio que quería compartir con ustedes, que titulé El aprendizaje del escritor. Y bueno, es precisamente lo que estaremos haciendo con nuestros estudiantes a partir del próximo año. Como pueden ver, las inscripciones están abiertas, hay muchos interesados. No necesitan un pregrado en literatura porque las inscripciones están abiertas para todas las áreas del conocimiento. Hay esas inscripciones abiertas en la maestría en literatura y escrituras creativas. Ahora quiero ofrecer una breve conferencia, ¿verdad? Que he titulado De la memoria a la creación literaria. Y quiero comenzar este recorrido por El Hacedor, una viñeta breve de Borges. La breve viñeta que da título a uno de los más espléndidos libros de Borges, en esta página notable que retrata dos momentos esenciales de la vida de Homero, considerado por el autor argentino como el arquetipo por excelencia del creador literario. En primera instancia, el texto retrata a una especie de aventurero sobre quien resbalan las impresiones del presente, momentáneas y vívidas. Una suerte de guerrero cuya audacia se funda en el coraje y la cólera, y que una vez fue el primero en escalar el muro enemigo. Ávido, curioso, casual, sin otra ley que la fruición y la indiferencia inmediata. Cuando sobreviene la ceguera, se abre paso un vertiginoso e interminable descenso a la memoria. Este segundo momento es en realidad el que le interesa, el instante preciso en que la ceguera enlaza los destinos de un griego hacedor de fábulas y un argentino tejedor de sueños, en que el griego o los griegos que asociamos con ese nombre consigue sacar de aquel vértigo un par de recuerdos perdidos que relucen como monedas bajo la lluvia. Pero más allá de las circunstancias, de los recuerdos, del puñal, de la mujer, lo que el Homero de Borges persigue, lo que anhela con intensidad, es el sabor vivo e inequívoco de ambos momentos. Cito: porque ya adivinaba, porque ya lo cercaba un rumor de gloria y de hexámetros, un rumor de hombres que defienden un templo que los dioses no salvarán, y de bajeles negros que buscan por el mar una isla querida, el rumor de las Odiseas e Ilíadas, que era su destino cantar y dejar resonando cóncavamente en la memoria humana. 12 años después, en El oro de los tigres, 1972, Borges incluye una prosa breve titulada Los cuatro ciclos, donde sostiene que el supremo hacedor de historias, el que entreteje desde siempre las narraciones que han embelesado a los hombres, solo dispone en realidad de 4 hilos perdurables: el de una guerra, el de un regreso, el de una búsqueda y el de un sacrificio. De ese modo, el humilde aporte del más original de los autores consiste apenas en imprimir un nuevo giro a alguna de las 4 tuercas ancestrales. Lo interesante es que atribuye a Homero las 2 primeras, ¿no?, de las 4 narraciones arquetípicas: la historia de una guerra y la historia de un regreso. En otras palabras, las historias de Aquiles y de Ulises, que junto con la historia de Jasón y el vellocino de oro y la del sacrificio del dios Atis, le permiten concluir: 4 son las historias. Durante el tiempo que nos queda, seguiremos narrándolas, transformándolas. No son muchas las historias, dice Borges, son 4, pero es suficiente para seguir contando hasta el final de los tiempos, ¿no? Sin embargo, estos textos de madurez no son los primeros ni serán los últimos que dedique al supremo hacedor. 4 décadas antes, En discusión, una obra de 1932, había publicado Las versiones homéricas, ensayo donde se vale
de un análisis comparativo de diversas traducciones de Homero para concluir que no hay problema más inherente a la creación literaria y a su modesto misterio, así lo llama, como el de la traducción. Que no hay más que borradores, que el concepto de texto definitivo no corresponde sino a la religión o al cansancio. No es más que, y que bueno, la pretendida inferioridad de las traducciones no es más que una superstición, porque no hay un buen texto que nos parezca invariable, dice Borges, y definitivo, si lo practicamos un número suficiente de veces. Luego en el Aleph de 1949, Borges publica El Inmortal, uno de sus cuentos más reconocidos, más famosos, ¿no? Es bien sabido que este cuento tiene al mismo Homero como personaje principal y, entre otras cosas, puede ser visto como una auténtica meditación sobre el tiempo y la memoria, como fundamentos de la creación literaria. En sus laboriosas páginas, el sumo hacedor, principio y fin de toda elocuencia y cultura, que fue como un dios que creara el cosmos y luego el caos, es un humilde y miserable troglodita, ¿no? Un humilde y miserable troglodita. Es el relato de las voces y los narradores se interponen como en un palincesto hablado, para que Homero pueda ser Marco Flaminio Rufo, para que pueda ser Joseph Cartáfilus, para que pueda ser Borges. Y cito un fragmento de este cuento memorable. Homero compuso la Odisea postulando un plazo infinito con infinitas circunstancias y cambios. Lo imposible es no componer siquiera una vez la Odisea. Nadie es alguien. Un solo hombre es inmortal. Un solo hombre inmortal es todos los hombres. Como Cornelio Agripa, soy Dios, soy héroe, soy filósofo, soy demonio y soy mundo, lo cual es una fatigosa manera de decir que no soy. Homero es para Borges, como sostiene Adrián Huichi, el placer del relato de la aventura humana y el sabor de lo épico, el venero que nutre infatigablemente el gran río de la literatura occidental, el otro ciego hacedor de espadas, de naves, de combates, de héroes y de amores, que aparecen una y otra vez en las enumeraciones con las que quiere cifrar su universo, el mundo de su memoria que está hecha fundamentalmente de literatura. Toda la creación literaria compuesta en una sola enorme palabra, acaso la de Homero. No se olvide que en Tlón, ese espacio ficcional construido por Borges, en Tlón es todopoderosa la idea de un sujeto único y es raro que los libros estén firmados. No existe el concepto de plagio. Se ha establecido que todas las obras son obra de un solo autor, que es intemporal y que es anónimo. Bien, ahora en un segundo apartado que he llamado de la inspiración a la expulsión. Era otro tiempo, desde luego, anterior a la caída platónica, cuando inspirados aedos, maestros éticos de la Grecia arcaica, recorrían los caminos, educando con deleite a la gente con una palabra venida de otro lugar. Palabra verdadera, sagrada, incuestionable, que fluía del caudal de las musas por obra del antiguo arte de la invocación. Como dice William Mars, la musa que invoca a Homero en la apertura de sus poemas no es vana palabra, más que simplemente abrirlos, los canta. La musa habla dentro del poeta que le presta su boca. De ahí a concluir que todo el saber del poeta no es sino un divido préstamo, no hay más que un paso. Homero, simple intermediario, haría escuchar una voz que no es suya, que no le pertenece ni entiende, estaría inspirado, si no es que poseído. La musa, la diosa que otorgaba legitimidad al rapsoda, que permitía el catálogo infinito de naves y de rostros sin entrar en batalla, la misma cuyo argumento se esgrimió para perder al poeta, al hacedor de versos, que de un momento a otro se halló sin prestigio, sin oficio y sin técnica, desposeído a causa de su posesión. Encajó los golpes más contundentes a manos de un poeta, uno con la suficiente inspiración
para inventar a Sócrates, según Borges, de día y expulsar a sus cofrades de noche. Es necesario considerar asimismo el valor de verdad de la poesía en el contexto de la problemática metafísica del arte, sin olvidar, desde luego, que los metafísicos de Tlön no buscan la verdad, ni siquiera la verosimilitud, buscan el asombro. Juzgan que la metafísica es una rama de la literatura fantástica, ¿verdad? Como dice Borges. Para Platón, príncipe de los metafísicos, el mundo sensible constituye apenas una imagen del mundo de las ideas, una sombra en la pared de la caverna, una vana apariencia, y por ello se distancia de lo verdadero, tal y como una copia se aleja del original. La creación del poeta, irracional y prestada, sería por añadidura una mímesis de acontecimientos sensibles, es decir, una copia de una copia, y por tanto se hallaría triplemente alejada de la verdad. Sin embargo, tanto o más importante resulta la cuestión política. El destierro de la poesía por parte de los filósofos no es un simple enfrentamiento de ropavejeros charlatanes, es una lucha por el poder o por la influencia sobre el poder, dice el profesor William Marsh. Platón aleja a los poetas, o bueno, alega que los poetas mienten, corrompen, deseducan. Lo curioso es que no los expulsa por inútiles, sino por peligrosos. El discurso de la poesía, según intuye, es una poderosa arma de seducción masiva que atenta contra la estabilidad de la ciudad perfecta. Dice William Marr, las mentiras de la poesía son peligrosas no porque toda mentira lo sea, sino porque toda mentira lo es cuando no tiene al Estado por autor. Así pues, el problema real no es solo que el poeta esté poseído, ni que su creación sea una copia de una copia, ni que atribuya a los dioses todas las vergüenzas y pequeñas miserias de los hombres. El problema de fondo es que solo la ciudad tiene derecho a mentir, y la mentira es demasiado preciosa para ser dejada en manos de los poetas. Platón, el mayor ensayista que jamás ha vivido y escrito, como sostiene Lukács, el excepcional constructor de mitos y poemas intelectuales, es también, por una amarga ironía del destino, el inventor del poeta oficial, ¿no? Pues solo aquel que no constituya una amenaza para el orden totalitario puede quedarse, el poeta debidamente autorizado, regimentado, dócil, útil, sumiso a los altos intereses de la República, a la moral, a su verdad, a su autoridad. Los demás, abro comillas, no tendrán más que ir a plantar su carpa en otra parte. Quisiera ahora pasar a algunas consideraciones más modernas, algunas consideraciones contemporáneas en relación con la creación literaria. Pese al elocuente silencio que Borges guardó siempre por Horacio, que es pues uno de los poetas que se dieron a la tarea de reflexionar también desde la poesía, sobre la poesía, es indudable que coincide con él en no pocos aspectos. Dice, bueno, afirma el argentino en una entrevista, mi padre me dio un consejo, creo que pude repetir sus palabras, me dijo que leyera mucho, que solo escribiera cuando sintiera una necesidad íntima de hacerlo y que no me apresurara a publicar. Y es un gran consejo en estos tiempos, ¿verdad? En donde parece que es más importante publicar que escribir o incluso hablar, ¿no? Estamos en los tiempos de los escritores que hablan y escriben poco. Entonces, dice, ahora acerca de eso, recuerdo a Emily Dickinson, cuando murió, creía que la publicación no es parte esencial del destino de un escritor. Cuando murió, encontraron que los cajones en su casa estaban llenos de manuscritos y ahora es famosa en todo el mundo. Yo le pregunté a Alfonso Reyes, ¿no? Al gran maestro mexicano Alfonso Reyes, y maestro de Borges incluso, ¿verdad? ¿Por qué publicamos lo que escribimos? Y él me dijo, yo comparto su perplejidad y he optado por una solución. ¿Y cuál es? Le dije yo. Y me dijo, publicamos para no pasarnos la vida corrigiendo los borradores. Creo que tenía razón.
Horacio, no está de más señalarlo, es uno de los iniciadores de la dilatada y zigzagueante estela de poetas que se entregaron a la recia faena de reflexionar sobre la creación literaria, desde el corazón mismo de la creación, no desde la filosofía, ¿no? Como había hecho, por ejemplo, Aristóteles en la poética. En rigor de verdad, su epístola a los Pisones, que se conoce como el arte poética de Horacio, en rigor de verdad, su epístola no se escribe para los Pisones. Eso es apenas un exótico pretexto. Se escribe para que Borges pueda anotar que la poesía vuelve como la aurora y el ocaso, para que Pessoa recuerde que los antiguos invocaban a las musas y nosotros nos invocamos a nosotros mismos, para que Verlaine ambicione la aventura de la palabra en el viento crucial de la mañana, donde perfuman menta y mejorana y todo el resto es literatura, para que Rubén Darío confiese que persigue una forma que no encuentra su estilo, tal vez porque, como anota lúcida Meira del Mar, relampaguea huyendo la palabra, el poeta la sigue, no la alcanza, pues a veces vuelan las palabras como palomas que huyen de la torre, como el ángelus bate sus campanas. Pese a ello, es el destino del poeta amar el ritmo y ritmar sus acciones, así como sus versos, pues es un universo de universos y su alma una fuente de canciones. En fin, se escribe la epístola de Horacio para que Huidobro pueda predicar la creación de mundos nuevos y el cuidado de la palabra, pues en su concepto el poeta no es más que un pequeño Dios, un pequeño Dios. Sin embargo, Pablo Neruda, otro de los grandes creadores latinoamericanos, piensa todo lo contrario. Dice el autor de Residencia en la Tierra, dice Neruda, el poeta no es un pequeño Dios, no es un pequeño Dios, no está asignado por un destino cabalístico superior al de quienes ejercen otros menesteres y oficios. A menudo expresé que el mejor poeta es el hombre que nos entrega el pan de cada día, ¿verdad? El panadero más próximo, que no se cree Dios. Él cumple su majestuosa y humilde faena de amasar, meter al horno, dorar y entregar el pan de cada día con una obligación comunitaria. Y si el poeta llega a alcanzar esa sencilla conciencia, podrá también la sencilla conciencia convertirse en parte de una colosal artesanía, de una construcción simple o complicada, que es la construcción de la sociedad, la transformación de las condiciones que rodean al hombre, la entrega de la mercadería, pan, verdad, vino, sueños. Si el poeta se incorpora a esa nunca gastada lucha por consignar cada uno en manos de los otros su ración de compromiso, su dedicación y su ternura al trabajo común de cada día, y de todos los hombres y mujeres, ¿no? El poeta tomará parte en el sudor, en el pan, en el vino, en el sueño de la humanidad entera. Solo por ese camino inalienable de ser hombres comunes y mujeres comunes, ¿no? Llegaremos a restituirle a la poesía el anchuroso espacio que le van recortando en cada época, que le vamos recortando en cada época nosotros mismos. Anchuroso espacio que en efecto no ha dejado de recortarse. Es la sociedad contemporánea. La creación literaria enfrenta una suerte de exilio interior, acaso más eficaz que el mismo destierro. Una sociedad cuyos miembros nunca se deciden a abrir un libro sino para extraer, en el mejor de los casos, dice William Marsh, los placeres puramente gratuitos de la imaginación. Mundo en el que la literatura ha perdido casi todo poder y autoridad. Cáscara vacía, buena para amoblar las horas perdidas, de una clase cada vez más limitada y acaparada por muchas otras distracciones, puesto que no se trata, según parece, sino de eso, de divertirse. Sin embargo, y eso es lo bueno, la creación literaria se resiste a desaparecer. Sigue hablando con autoridad, diciendo una verdad, expresando la voluntad y las opiniones de los individuos y de los pueblos. Sigue hablando del mundo, de los hombres, de las mujeres, de la política, del corazón y los sentimientos, de los recuerdos y del futuro.
sigue creando nuevos universos, renombrándolos y renombrando la realidad, transformándola. Sigue haciendo todo lo que le fue prohibido durante siglos. ¿Habrá acaso que recordar con el autor de La Guerra del Fin del Mundo que la literatura es fuego, que ella significa inconformismo y rebelión, que la razón de ser del escritor es la protesta, la contradicción y la crítica? El escritor ha sido y es y seguirá siendo un descontento. Nadie que esté satisfecho es capaz de escribir. Nadie que esté de acuerdo, reconciliado con la realidad, cometerá el ambicioso desatino de inventar realidades verbales. La vocación literaria nace del desacuerdo de un hombre con el mundo y de una mujer con su mundo, desde luego. De la intuición de deficiencias, vacíos y escorias a su alrededor. La literatura es una forma de insurrección permanente y ella no admite las camisas de fuerza. Todas las tentativas a doblegar su naturaleza airada, díscola, fracasan. Por otra parte, la creación literaria continúa moldeando con la arcilla del espíritu humano algo que no existía antes. Abro comillas, la palabra habría sido en el principio, recuerda Borges, un símbolo mágico que la usura del tiempo desgasta. La misión del poeta sería restituir a la palabra, siquiera de un modo parcial, su primitiva y ahora oculta virtud. Dos deberes tendría todo verso: comunicar un hecho preciso y tocarnos físicamente como la cercanía del mar. Muy bello eso, ¿no? Un reducto de creadores honestos persiste en esta empresa. Aquellos que no han olvidado, abro comillas, el problema del conflicto del corazón humano consigo mismo, que es lo único que puede lograr la buena escritura, porque es lo único sobre lo que vale la pena escribir. Cierro comillas. Como señala William Faulkner, uno de los grandes maestros norteamericanos, gran maestro del grupo de Barranquilla, solo eso merece el sudor y la agonía de los auténticos creadores, aquellos que no dejan espacio en su taller a nada que no sean las viejas verdades y realidades de su corazón. Las viejas verdades universales, dice Faulkner, sin las cuales una historia es efímera y está condenada a morir. Amor, honor, caridad, orgullo, compasión y sacrificio. Mientras no haga eso, trabaja bajo una maldición. No escribe de amor, sino de lujuria, de derrotas en las que nadie pierde nada de valor, de victorias sin esperanza y, lo peor de todo, sin caridad ni compasión. Sus aflicciones no se duelen en huesos universales, no dejan cicatrices, no escribe del corazón, sino de glándulas. Creación literaria, transposición poética de la verdad, adivinanza del mundo, que son algunas de las definiciones que han dado los escritores, ¿verdad? Lo mismo pensaba García Márquez. Sueño dirigido, extensión de la memoria y la imaginación, palincesto en el que traslucen los rastros tenues pero no indescifrables de previas e infinitas escrituras, como conjeturaba Borges, antropología especulativa, como la llama Juan José Saer en el concepto de ficción. Conviene echar mano en este punto del célebre prólogo de Borges a La Rosa Profunda de 1975, dice el maestro, ¿verdad? Argentino. La doctrina romántica de una musa que inspira a los poetas fue la que profesaron los clásicos. La doctrina clásica de un poema como una operación de la inteligencia fue enunciada por un romántico, Poe, hacia 1846. El hecho es paradójico. Fuera de los casos aislados de inspiración onírica, el sueño del pastor que refiere Beda, el ilustre sueño de Coleridge, es evidente que ambas doctrinas tienen su parte de verdad, salvo que corresponden a distintas etapas del proceso. Por musa debemos entender lo que los hebreos y Milton llamaron el espíritu y lo que nuestra triste mitología llama lo subconsciente. Él lo llama triste mitología.
La segunda doctrina de la que habla Borges, la de la creación literaria como una operación de la inteligencia, está contenida, como nadie ignora, en el método de composición del cuervo. Allí Poe afirma, por ejemplo, que no se explica por qué nunca se ha ofrecido al lector un trabajo semejante y aventura una respuesta. Con eso ya termino. Quizá la vanidad de los autores, dice Edgar Allan Poe, haya sido la causa más poderosa que justifique esa laguna literaria que pretendemos subsanar, ¿no? Con este nuevo programa de maestría. Muchos escritores, especialmente los poetas, prefieren dejar creer a la gente que escriben gracias a una especie de sutil frenesí o de intuición extática. Experimentarían verdaderos escalofríos si tuvieran que permitir al público echar una ojeada tras el telón para contemplar los trabajos y vacilantes embriones de pensamiento. La verdadera decisión se adopta en el último momento. La tanta idea entrevista, ¿no? A veces solo como un relámpago y que durante tanto tiempo se resiste a mostrarse a plena luz, que podría considerarse como la cocina de la escritura, ¿no? Que nunca se muestra. El pensamiento plenamente maduro, pero desechado por ser de índole inabordable. La elección prudente y los arrepentimientos, las dolorosas raspaduras e interpolaciones, es, en suma, los rodamientos y las cadenas, los artificios para los cambios de decoración, las escaleras y los escotillones, las plumas de gallo, el colorete, los lunares y todos los aceites que el 99% de los casos son lo peculiar del histrión literario. Es decir, ni inspiración ni posesión, más bien transpiración, reflexión, inteligencia y trabajo. El gran maestro mexicano Juan Rulfo, grande entre los grandes, era de la misma opinión. Dice Rulfo, para terminar, cuando yo empiezo a escribir, dice Rulfo, no creo en la inspiración, jamás he creído en la inspiración. El asunto de escribir es un asunto de trabajo. Ponerse a escribir a ver qué sale y llenar páginas y páginas para que de pronto aparezca una palabra que nos dé la clave de lo que hay que hacer, de lo que va a hacer aquello. Se trabaja con imaginación, intuición y una aparente verdad. Cuando esto se consigue, entonces se logra la historia que uno quiere dar a conocer. El trabajo es solitario, no se puede concebir el trabajo colectivo en la literatura, y esa soledad lo lleva a uno a convertirse en una especie de intermediario, ¿no? De medium, de cosas que uno mismo desconoce, pero sin saber que solamente el inconsciente o la intuición lo llevan a uno a crear y seguir creando. Es evidente que Rulfo le cierra la puerta a la inspiración. Sin embargo, Borges diría que ese dinosaurio se mete por su ventana en forma de inconsciente. En Augusto Monterroso, ya que estamos hablando de dinosaurios, lo único que no era breve, por ejemplo, eran sus jornadas de trabajo. En su decálogo del escritor afirma, con su humor característico, aunque no lo parezca, escribir es un arte. Ser escritor es ser un artista, como el artista del trapecio o el luchador por antonomasia, que es el que lucha con el lenguaje. Para esta lucha, ejercítate de día y de noche. García Márquez, buen discípulo de Rulfo, de Borges, de Faulkner y de Poe, dijo lo mismo de otra manera. Y con esa frase le doy la palabra a Leila Guerriero y a Mercedes Ortega. El deber de un escritor consiste en escribir bien. Para lograrlo, he tenido que someterme a una disciplina atroz para terminar media página en 8 horas de trabajo. Gabo confesó a sí mismo que nunca hablaba de literatura porque, al igual que nosotros, no tenía la menor idea de lo que era, quizá porque se trata de un enigma insoluble, como he sugerido al principio,
o porque como lo vislumbró Aureliano Babilonia en una de las últimas madrugadas de Macondo, la literatura no debe ser otra cosa que el mejor juguete que se ha inventado para burlarse de la gente. Bueno, muchas gracias, repito, a todas las personas que nos están acompañando de esta mañana, a los que se conectaron a las 10:30 para la apertura de la nueva maestría en literatura y escrituras creativas de la Universidad del Norte, nuevo programa cuyas inscripciones están abiertas. Y ahora, bueno, estamos bien de tiempo, 11:10 de la mañana. Vamos a tener, pues no sé si hay alguna pregunta, si no hay, pasamos directamente al conversatorio entre pues una invitada muy especial, la escritora argentina Leila Guerriero y nuestra querida profesora Mercedes Ortega. Ellas van a hablar de literatura, de creación literaria y de periodismo. Entonces, pues Mercedes, Leila, bienvenidas y tienen el espacio para conversar. Muchas gracias a todos. Hola Orlando, hola Mercedes, hola a todos. Muchísimas gracias por esta invitación, un placer estar con ustedes allí en este ámbito, siempre agradable, y también por estar en contacto con Colombia, que es un país al que quiero muchísimo. Así que, bueno, nada, hola a todos, hola Mercedes, gracias por aceptar conversar conmigo en esta mañana de allí y en esta ya casi tarde, pasado el mediodía de la Argentina. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Hola Leila, ¿cómo estás? Muy contenta de tenerte aquí con nosotros en este espacio de presentación de la nueva maestría en literatura y escrituras creativas, pues para hablar de tu oficio, ¿cierto? De tu trabajo de periodismo y por supuesto en su intersección con la literatura. Entonces voy a leer una pequeña presentación de Leila para quien no conoce pues en detalle su carrera. Leila Guerriero es una periodista argentina. Su trabajo se publica en diversos medios de América Latina y España, como La Nación y Rolling Stone de Argentina, El País de España, Gato Pardo de México y El Mercurio de Chile, entre otros. Es editora para América Latina de la revista mexicana Gato Pardo. Publicó los libros Los suicidas del fin del mundo, Frutos extraños, Plano americano, Una historia sencilla, Zona de obras y Opus Gelber. En el 2010, su texto El rastro en los huesos, publicado en El País Semanal y Gato Pardo, recibió el premio Cemex. En el 2013, su texto El bobarismo, dos mujeres y un pueblo de La Pampa, ganó el premio de periodismo González Ruano, otorgado por la Fundación Mafre en España. En el año 2018 recibió el Grand Prix Blue Metropolis, que se otorga en Canadá, en reconocimiento a una obra que expone aspectos de la cultura o la historia hispánicas. Desde ese año es miembro del Consejo Rector de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Esta información aparece en el libro del que es editora, del que Leila es editora, Extremas, que estoy leyendo pues con mucho interés y sobre el que también, bueno, si hay tiempo y oportunidad, podríamos comentar algunas cuestiones. Entonces, la idea es que en esta charla Leila nos comente acerca de la intersección entre escritura creativa y periodismo, pues este es el campo en el que ella se desarrolla. Entonces le doy la palabra con esa pregunta precisamente de cuál es la relación entre las escrituras creativas y el periodismo. Gracias, Mercedes. Muchas gracias por esa presentación generosa. Bueno, de vuelta reitero que es un gusto estar acá y sobre todo en un ámbito académico al cual al periodismo hace no tantos años atrás le costaba mucho llegar, porque era visto como una disciplina un poco, bueno, ustedes saben que muchos de los autores
del boom, incluido Gabriel García Márquez, que es el fundador de la Fundación Gabo, precisamente, que mencionaba recién Mercedes, trabajaron como periodistas o iniciaron su oficio, digamos, ganándose la vida con las palabras en el periodismo. Muchos de ellos abandonaron, la gran mayoría, apenas sus novelas empezaron a tener suceso, ¿no? Como podemos decir Cortázar o Carlos Fuentes, pocos de ellos, entre ellos García Márquez y también Mario Vargas Llosa, permanecieron en el oficio. García Márquez de una manera muy presente, digamos, porque realmente hizo periodismo durante muchos años. Hay muchos libros suyos como Relato de un náufrago, que son periodismo puro. Vargas Llosa sigue en actividad a través de sus columnas en El País, etcétera, etcétera. Con esto quiero decir que evidentemente hay cosas que han cambiado en los últimos años con el periodismo, porque yo formo parte de una generación de colegas, me parece, que ya no vemos en la literatura de ficción la única validación posible para decir que tenemos un trabajo, un camino recorrido, esa palabra tan antipática, tan, bueno, no sé, un poco altiva, que se suele llamar obra, ¿no? Pero bueno, sería así. Salud, Mercedes. Entonces, me parece que muchos de los que estamos haciendo ahora esto que se llama crónica o periodismo literario, no consideramos que la validación tenga que pasar, en nuestro caso, por el hecho de escribir cuentos o escribir novelas. Sentimos que el periodismo es una actividad creativa y ahí es donde empiezan los problemas. Cuando uno asocia la palabra creación a la palabra periodismo, suele pensarse a veces que esto tiene que ver con quizás el mismo sentido que uno aplica a la palabra creatividad cuando habla de ficción. Y hay algunas diferencias. En el periodismo, la creatividad, o aquello que en un lenguaje un poquito más silvestre podríamos llamar imaginación, digamos, está aplicada a los recursos, al uso de los recursos literarios. Esos recursos literarios son aplicables tanto a la ficción como a la no ficción. ¿A qué me refiero con recursos literarios? Bueno, desde los más obvios, como podría ser la aplicación de una metáfora o de un adjetivo inesperado, ¿no? En los cuales, de hecho, García Márquez es un gran maestro para todos nosotros. Creo que todos le robamos a él tanto como pudimos, entramos a cuchillo en sus libros a copiar esa manera de adjetivar tan exaltada, hasta cuestiones más sofisticadas relacionadas con las estructuras de los textos. Por ejemplo, un texto periodístico puede tener una estructura no necesariamente cronológica. Quiero decir, un texto periodístico no tiene por qué empezar por el principio de la historia, seguir por el medio y terminar en el final. Un texto periodístico puede empezar por el final, puede empezar anunciando el final en el principio, así como lo hacen las novelas. En estos últimos años se ha establecido una especie como de categoría, digamos, o de etiqueta o clasificación para hablar de esto que hacemos algunos de los periodistas de esta región, que se llama crónica o periodismo narrativo o periodismo literario. Pero esto excluye toda clase de invención. La creación, la creatividad está aplicada en el uso del lenguaje, el dominio del lenguaje y en el dominio de los recursos narrativos. Un periodista debe recordar que antes que nada esto es, si tomamos la frase periodismo literario o periodismo narrativo, uno debe recordar sobre todo la primera palabra de esa partícula del lenguaje, ¿no? La palabra periodismo. Es muy importante tener eso en cuenta. Entonces, la creatividad, esto un poco como recién estaba mencionando Orlando, como de salir a cazar, ¿no? Al campo del lenguaje, las palabras, conectar con aquello que queremos describir en un texto, con el cual queremos pulsar algo en un lector. No cambiar el mundo, pulsar algo en un lector. Ese trabajo creativo debe estar puesto en la imaginación, en el uso del lenguaje y en los recursos. Pero no un periodista narrativo, un cronista, puede tomar de la ficción recursos tan extremos como, por ejemplo, lo que llamamos flujo de conciencia. Puesto en lenguaje cotidiano sería como un monólogo interior de una persona, ¿no? Yo hago un perfil de Mercedes
Y comienzo ese perfil, o en algún momento del perfil, que un perfil no es otra cosa que un retrato, pero escrito. Comienzo ese perfil, o en algún momento de ese perfil coloco un enorme monólogo interior de Mercedes, ¿no? En primera persona, como si ella estuviera pensando en ese momento. Para eso, para poder lograr eso, un periodista tiene que hacer un trabajo de investigación supremo, porque implica saber lo que ella pensó, saber lo que ella sintió en ese momento, establecer una lógica de pensamiento que coincida con su estructura, su manera de ver el mundo, su punto de vista sobre las cosas. No es de ninguna manera válido que yo imagine o invente que en algún momento, en la soledad de su cabeza, Mercedes se puso a contar tal cosa solo porque a mí, como narradora, me serviría que en ese momento Mercedes se hubiera puesto a pensar sobre eso, porque le aportaría muchísimo drama y muchísima atención al relato. Eso queda por fuera de toda posibilidad. Sí se puede utilizar este recurso del monólogo interior o del flujo de conciencia, pero solo si el periodista ha hecho el trabajo de reporteo previo. Por eso, yo creo que es muy importante hacer, en el caso del periodismo, como hincapié en la instancia previa a la producción del texto. La instancia previa de todo periodista es el reporteo. En el caso del periodismo narrativo, voy a hablar solo de no ficción porque es el campo que yo manejo. Digo, soy muy lectora de ficción y también sé que los autores de ficción hacen investigación. Es torpe pensar que un autor de ficción se sienta a escribir sobre, no sé, una historia de un señor japonés en el año 1945 y no hace nada de investigación. Obvio, para lograr un verosímil tiene que hacer una investigación histórica, etcétera, pero tiene licencias. Ese señor japonés puede tener la vida que el autor quiera. Un periodista no puede hacer que ese señor japonés tenga la vida que quiere, sino la vida que ese señor tuvo. Entonces ahí hay que hacer un trabajo de investigación fuerte, un reporteo fuerte. A partir de ese reporteo, el segundo momento de la construcción de ese texto es, bueno, la selección de toda esa información, por supuesto, porque no todo eso puede colocarse en un texto, digamos, sin jerarquizar esa información, porque si todo es importante, nada es importante. Digamos que cuando uno construye un perfil, una crónica, empieza a encontrar ejes en una realidad que son mucho más importantes que otros y a los que hay que darles relevancia y ponerlos a jugar en equilibrio, ¿verdad? Pero sin ese reporteo previo, o al menos esto es lo que a mí me pasa, o lo que percibo como, podría decir como, no sé, como docente, como profesora en varios talleres y másters y todo esto de no ficción, lo que percibo es que cuando la gente escribe sin ese previo reporteo musculoso, fuerte, acucioso, preciso, que se termina en realidad cuando uno entiende que ya no le queda nada por averiguar, pero al mismo tiempo tiene la humildad de saber que nunca se puede llegar hasta el fondo del fondo del fondo del otro, porque el otro siempre es un misterio, ¿verdad? O sea, uno es un misterio para uno mismo, ¿cómo no va a ser el otro un misterio para uno mismo? Pero hay que tener la sensación honesta de que uno ya conoce mucho de esa persona o de esa historia para escribir. Digo, hasta que no se llega a ese punto, es imposible que a la hora de sentarse a escribir todos estos recursos que yo mencionaba antes fluyan. ¿Por qué? Por poner el mismo ejemplo de antes con el flujo de conciencia o con el monólogo interior. Si yo no sé precisamente que tal día, de tal fecha, hiperdeterminante para la vida de una persona, o el instante después de recibir una noticia felicísima o tristísima, esa persona estuvo específicamente pensando tal cosa, es imposible que yo utilice con comodidad ese recurso. Como periodista siempre voy a sentir, si soy una periodista honesta, que estoy mintiendo, que estoy inventando, que estoy haciendo algo que está como por fuera de lo que debo hacer. La creatividad a la hora de escribir no ficción tiene que ver con, yo creo, cerrar el círculo de conexión con el lector. A mí me parece que buena parte del periodismo que a veces se publica suele, no todo digo, pero buena parte suele ser un poco burocrático en su manera de comunicar.
existen textos como demasiado apegados a la tradición de lo que se llama la pirámide invertida, ¿no? Como que en el arranque de un texto tienen que estar un poco respondidas todas las preguntas y después a partir de ahí, bueno, arrancar a contar la historia. Yo creo que eso denota una especie de falta de fe en el lector, porque si creemos que un lector solo va a tener paciencia para leer un texto, las primeras 20 líneas, estamos maltratando, diría yo, al lector. Creo que siempre hay que escribir para un lector que sea más inteligente que uno. Entonces, el trabajo con la creatividad en el lenguaje tiene que ver con comunicar realmente, de manera concreta. Quisiera leerles para esto, para que entiendan a qué me refiero, un pequeño texto, una pequeña parte de un libro mayúsculo, maravilloso, que como podrán ver está todo señalado por todas partes, que es este libro de Martín Caparrós, que se llama El Interior. Martín Caparrós es un gran cronista argentino, también escribe ficción, y este libro es un libro de no ficción, se llama El Interior porque es un recorrido por las provincias de la parte, la mitad hacia el norte de la Argentina, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Salta, etc. Y quiero leerles este párrafo para que entiendan a qué me refiero cuando digo que cuando un periodista pone la creatividad a la hora de la escritura, se produce, se cierra este círculo de comunicación y lo que se dice realmente llega a pulsar algo en un lector. Dice Martín Caparrós en la página 13 de este libro, cuando va a la provincia de Santa Fe, en un apartado que lleva por subtítulo Villa Constitución. Empieza así. He visto las entrañas del monstruo, dijo José Martí, el gran cronista. Yo también las estoy viendo, pero es otro. Martí hablaba de sus años en los Estados Unidos. Yo digo este galpón de 3 cuadras de largo y 10 pisos de alto donde muy pocos trabajadores manejan máquinas tremendas. El monstruo escupe fuego para hacer acero. Aquí ahora, en este espacio enorme, gris espeluznante, hay rayos, fuego, truenos, materia líquida que debería ser sólida. El principio del mundo 44 veces cada día. Aquí ahora, en este espacio de posguerra nuclear, hay caños como ríos, las grúas dinosaurias, las llamas hechas chorros, sus chispas en torrente. Cables, el humo negro, azul, azufre, gotas incandescentes en el aire, el polvo de la escoria, las escaleras, los conductos, los guinches como pájaros monstruosos, olor a hierro ardiendo, mugre, sirenas, estallidos, plataformas, calor en llamaradas, las ollas tremebundas donde se cuecen los metales y, muy imperceptibles, los hombres con sus cascos, antiparras, máscaras tan minúsculos que parecen casi nada, si no fuera porque todo esto es puro hombre, obra del hombre, bravata de los hombres, naturaleza dominada. Aquí se hace el acero y el acero después hace todo el resto. La nave donde se produce el acero de Acíndar en Villa Constitución es uno de los paisajes más imponentes que he visto en mi vida. Digo, uno de los paisajes más imponentes que jamás he visto. Este fragmento resume prácticamente todo lo que yo podría o querría decir acerca de la creatividad y la escritura. Primero, es un texto escrito con todos los sentidos, no solo con el sentido de la vista, que es un sentido del cual los periodistas abusamos, sino con el sentido del oído, con el sentido del tacto, con el sudor. Es un texto que trabaja con una métrica espectacular. Es un texto que, por ejemplo, en el momento en el que dice las llamas hechas chorros, sus chispas en torrentes, todas esas CHs asociadas van produciendo un chisporroteo en el texto que no se lograría de otra manera. Cuando dice, por ejemplo, cables, el humo negro, azul, azufre, gotas incandescentes, el texto se va poniendo más transparente gracias a la acumulación de estas palabras que comienzan con A, que son cortitas, que se van asociando una después de la otra. Hay métrica, donde dice
donde el texto se acelera, los guinches como pájaros monstruosos, ¿no? Ese símil, los guinches como pájaros monstruosos, y no hace falta que nos describa la altura del guinche, que es una grúa, ¿no? No hace falta que escriba nada, eso es como un pájaro monstruoso y uno se lo puede imaginar perfectamente, cómo pasa el movimiento que hace el texto de eso a después mugre, sirenas, estallidos, plataformas, calor en llamaradas, las ollas tremebundas. Digo, ese trabajo que se hace con el lenguaje es un trabajo de pura conexión del cronista con aquello que está viendo. Sin dudas, Caparrós está ahí, está viendo todo eso y está tomando notas mentales o literales como loco, porque no hay manera después en la soledad del escritorio, cuando uno está en el hotel o cuando uno está en la casa, de reconstruir todo eso. Reconstruye ruido, reconstruye calor, reconstruye dimensiones. Todo esto podría haberse dicho de otra manera. Sin dudas, todo esto Caparrós lo podría haber puesto en una frase. Podría haber dicho, Acíndar, la metalúrgica de Villa Constitución, donde se fabrica el acero que se destina a construir las estructuras de todo el país, es muy grande. Sí, por supuesto podría haber hecho eso. Ahora, uno se pregunta, ¿la información es la misma? Pero yo me vuelvo a preguntar, ¿la información es la misma? En absoluto es la misma, porque esto le llega a un lector en 3 dimensiones. La frase, Acíndar es muy grande, no le llega al lector de ninguna manera. Entonces, escribir es convocar sobre la página, convocar sobre el texto, luces, temperaturas, texturas, y todo eso se produce a base de creatividad. La creatividad es el carbón el combustible de un escritor de no ficción también, y la creatividad está aplicada en esta clase de cosas. No está aplicada, digo, acá Martín Caparrós no inventa que por las ventanas de la fábrica metalúrgica entran, no sé, los X-Men, ni que hay langostas metálicas, ni cosas por el estilo. Simplemente se aboca a describir con enorme potencia, con enorme entrega a esa descripción y con un texto sumamente encendido, una situación que podría parecer en la cabeza por ahí como de una mirada más clásica sobre el periodismo, que podría decirse, bueno, ¿para qué se toma 4 párrafos para contar esto? Si lo mismo lo podría decir de otra manera. No, no lo puede decir de otra manera, porque para pulsar algo en el lector, algo ético, algo estético, una impresión, un impacto, uno tiene que pulsar de esa manera. La escritura es algo que se produce en el cuerpo y debe llegar al cuerpo. Y para que llegue al cuerpo hace falta ese trabajo nervioso, minucioso, enervante con el lenguaje. Entonces el punto es, no inventamos, pero sí creamos. Y acá quisiera detenerme un poquito para darte lugar, Mercedes, a que sigamos conversando, porque yo me entusiasmo y podría como... No, muchas gracias, Leila. Es fantástico. Yo estoy aquí bebiendo tus palabras y estoy segura de que los que están aquí presentes también. Por supuesto que la idea más adelante es invitarte seguramente a que dictes algún taller dentro de la maestría, porque en la maestría también tenemos espacio para algo que hemos llamado escrituras híbridas, ¿sí? Donde también pues vamos a explorar esas conexiones entre la literatura y este otro tipo de escrituras, como el periodismo, ¿no? Yo tengo muchas preguntas, o sea, aquí ¿Feliz? hay muchos temas que quisiera abordar contigo, que quisiera aprovechar, tenerte aquí. Espero que no sea, o sea, que sea la primera, pero no la única ocasión. Algunas ya los has tratado en tu generosa respuesta primera sobre cuáles son los equívocos que se produce en ese cruce entre escrituras creativas y periodismo y cuán peligrosos puede ser llegar a confundirlos, ¿no? También la idea de que, bueno, en una entrevista que escuché, me parece que fue una entrevista que diste, me escuché en YouTube, tú hablabas de que la labor del entrevistador, bueno, yo lo llamo de esa manera, bueno, es en ese primer reporteo del que tú hablas, cuando estás entrevistando a una persona
y acumulando el material que más adelante servirá como insumo, ¿cierto? La labor del entrevistador es como la del psicoanalista, dices, e incluso como la del torero. Entonces, no sé si pudieras desarrollar un poco más esta idea, porque me parece muy, muy interesante, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Gracias, Mercedes, por guiar bien la conversación. Recién agarré una hoja y no es que estaba mandándole mensajes a nadie, sino que tomé nota de una palabra, la palabra peligros, que es algo que yo no mencioné mucho en mi respuesta anterior y sobre la que quisiera simplemente poner una nota al pie y después pasar a lo que decías. Muchas veces se piensa que la invención puede no tener consecuencias en un texto de no ficción, pero tiene consecuencias muy serias. Cuando un periodista inventa, lo que está haciendo es mentir. Y la mentira, en el caso de la no ficción, es un problema serio. Porque, por supuesto que todos o sea, digo, yo soy como bastante obsesiva con los textos, los reviso mucho antes de entregarlo y qué sé yo. Así todo, yo diría que cada tanto pasa esto que un lector dice, mire, discúlpeme, le escribo porque leí su libro, en la página tal donde dice que era la sinfonía número tal de tal, es en realidad la sinfonía número tal, no tal. Entonces digo, siempre pasan cosas, pero una cosa es un error, ¿no? Que puede ser hasta de tipeo a veces, poner 5 en vez de poner 6, y otra cosa es inventar algo. Cuando se descubre ese invento, que en el caso de una no ficción es tomado como una mentira, ya sea como un caso extremo, como ha pasado en Der Spiegel hace 2 años, que se descubrió que un periodista se había inventado el 75% de toda su historia, hasta cosas menores, como por ahí, no sé, que a mí no me gustan tampoco esas cosas, que es como condensar varios personajes en uno solo. Se echa una sombra de duda sobre todo el texto. Y eso es algo que nunca un periodista quiere tener, digamos. O sea, que un lector diga, si descubro... Una cosa es descubrir un error, ¿no? Y eso ya es molesto porque el lector empieza a preguntarse si puede creer entonces en el resto del texto. Pero otra cosa es descubrir una mentira. Eso echa una enorme duda sobre todo, porque en realidad, digamos, se le está presentando el convenio o el pacto de lectura con un lector de no ficción es todo esto que te voy a contar no me lo inventé, lo averigüé y te lo cuento tal como lo averigüé con una mirada honesta. Entonces digo, esa sombra de duda no la queremos con nosotros cuando escribimos no ficción. En el caso de la ficción, bueno, el autor puede hacer pero lo que quiera. De hecho, el caso extremo sería la ciencia ficción, ¿no? Donde realmente la imaginación puede inventar hasta las cosas que no existen. En relación a lo que decías vos, Mercedes, del tema de las entrevistas, la entrevista que forma parte, digamos, como del proceso previo, que es el proceso del reporteo, es un momento muy incandescente, puede ser muy pantanoso también. Es como el momento del encuentro con el otro, ¿no? Esa alusión que yo hacía al psicoanálisis y al toreo, de alguna forma, son un poco complementarias. En el sentido de que cuando uno entrevista a otra persona, ya sea por estar escribiendo una crónica o un perfil, que por las dudas digo, porque si no sé si están todos al tanto, una crónica es como una historia, digamos, sin un protagonista claro, ¿no? Es como, la historia sería como un caso, digamos. Y el perfil, bueno, es la historia de una persona con un protagonista claro, que es esa persona, y aunque haya voces laterales, claramente esas voces laterales no van a ser protagónicas, van a estar comentando un poco la vida del protagonista. Cuando yo mencionaba eso en esa entrevista, que bueno, no recuerdo ahora cuál fue, porque uno habla tanto, seguramente dice un montón de sonceras, me refería a cualquiera de estas entrevistas. Por supuesto, las entrevistas en las que uno busca información para un perfil son distintas de aquellas en las que uno busca información para una crónica, se apunta a saber cosas distintas, pero en la base de lo que se trata es de conectar con el otro y tratar de ser un buen vehículo de esa historia. Para eso necesitamos estar previamente informados de quién es el otro, saber algo de ese otro, no llegar a la entrevista sin ningún tipo de información, para no pasar por
bueno, por reporteros un poco cándidos, ¿no? Digo, conviene tener información para que el otro tampoco nos diga y nos maneje como quiere y nos cuente un montón de cosas que no son tan ciertas, y nosotros terminemos como deglutiendo todo eso sin hacer la menor contrapregunta ni cosa por el estilo. Pero también por una cuestión de que el otro vea que respetamos lo suyo y que nos hemos tomado el trabajo de ir a buscar información, ¿no? Sea una persona pública o una persona no tan pública. Ahora, a la hora de hacer las entrevistas, yo creo que uno tiene que practicar una especie de extraño mecanismo en el cual todo eso que uno sabe quede como en un lugar, no de olvido, pero sí un poco fantasmagórico, fantasmal, digamos, desdibujado. Porque no se trata de ir a entrevistar al otro como si uno estuviera haciendo una especie de check de cada una de las cosas que el otro dijo o que el otro mencionó en algún momento de su vida o de sus entrevistas, etc. Y en ese sentido, creo que la tarea se parece en un punto, digamos, a la... Yo no soy psicoanalista, quiero aclararlo, y no tengo ninguna idea muy clara acerca de cómo funciona el psicoanálisis, más que como psicoanalizada, digamos, desde hace muchos años, pero aún así, digo, prefiero no tener mucha idea de cómo funciona. Pero sí puedo ver ciertos mecanismos que se aplican allí, que son muy parecidos a los que uno aplica cuando hace una entrevista con un entrevistado, que tiene que ver con una escucha enorme, súper atenta, despojada de algo que yo creo que es fundamental, y es el prejuicio, hasta donde uno pueda, por supuesto, ¿no? Porque es difícil a veces no tener prejuicio. Digo, uno en general, cuando piensa en prejuicios, no sé, se imagina las cosas como del lado del bien. Quiero decir, ir a entrevistar a una señora o un señor que hacen una tarea encomiable. Bueno, ¿qué prejuicio puede tener uno con esa persona? Pero si te pongo enfrente a un asesino, si te pongo enfrente a un abusador, ahí ya, ¿no? Es más difícil pensar cómo entrevistar a una persona así sin un prejuicio y sin justificarlo a su vez, porque eso es lo difícil, ¿no? Ante el mal, digamos, cómo escuchar sin prejuzgar y sin justificar. Es una tareita dura de hacer. Entonces, esa escucha atenta del periodista, yo creo que sí se parece mucho a la escucha del psicoanalista, que va escuchando no solo lo que el otro dice, sino también va escuchando como por los bordes, digamos, ¿no? Del lenguaje. Va escuchando el entramado, va escuchando aquello que está por detrás del discurso más evidente, ¿no? Las cosas que tienen que ver con, sí, hasta desde el uso de las palabras, ¿no? Palabras específicas, hasta maneras de decir cosas y después desdecirse, y todo eso hay que volcarlo después en el texto, de una manera elegante, no diciendo fulana de tal se contradice todo el tiempo, no, mostrarlo, porque además el periodismo narrativo y la escritura en este campo es el arte no de decir, es el arte de mostrar. Es lo que acabo de leerles del texto de Caparrós. Si Caparrós hubiera querido decir, hubiera dicho esto es grandote, pero se toma el trabajo de mostrar. Entonces, así como se muestran cosas, objetos, también se muestran situaciones, conversaciones, estados de ánimo, etcétera, etcétera. Y para todo eso, a la hora de la entrevista, hay que estar como con la escucha atenta, con la mirada lo más limpia posible. Hay que captar en esas entrevistas, hay momentos de no retorno en las entrevistas, ¿viste? Como de pronto uno llega a un lugar muy difícil con el entrevistado, en el que el entrevistado le ha costado mucho llegar a eso, decirlo, ponerlo en palabras. Y a veces sucede que ante el impacto que sufre el entrevistado por estar hablando de eso, que puede ser un momento muy triste, muy duro, muy dramático, el entrevistador retrocede también un poco espantado, ¿no? Y trata como de suavizar la situación y decir, bueno, no te preocupes, hablemos de esto en otro momento, salgamos de ahí que te hace mal. Yo creo que también hay que soportar el dolor del otro, quedarse callado en todo caso, escuchar, ver que por supuesto no se trata de hacer sufrir a la gente, ¿no? Porque también puede ser un momento de exaltación y euforia, pero quiero decir que a veces es muy difícil salir de ese tema y 3 días después volver a ver al entrevistado y decirle, me quedé pensando, ese momento en el que aquel accidente, digo, no. Entonces hay que tener esa escucha refinada, atenta,
y sobre todo hacer lo contrario a esto que estoy haciendo yo ahora, hablar mucho, ¿no? Hay que quedarse muy callado, escuchar con serenidad, con una actitud gestual o corporal también muy serena, muy contenida, porque si uno empieza a hacer malabares de todo tipo, como estoy haciendo yo ahora, bueno, depende del entrevistado, puede haber una retracción por parte del otro, ¿no? Y tener siempre en cuenta que es el momento del otro, no el momento de uno. Uno no está ahí para demostrar que pregunta bien, que es inteligente, que sabe todo. Hay que generar algo que nunca va a ser una conversación natural, pero que debe parecerse lo más posible a eso, al menos para el entrevistado. Como que esté siendo preguntado, no interrogado, pero un poquito sin darse cuenta, ¿no? Hasta que en algún momento el otro empieza a decir cosas de alta intensidad. María Moreno, una gran periodista argentina, dice que las buenas cosas en las entrevistas empiezan a pasar cuando el otro, o sea, el entrevistado, dice algo que no sabía que sabía, ¿no? Yo podría estar de acuerdo con eso, digamos, pero sabemos que no siempre sucede, ¿no? Podría estar de acuerdo con eso. Muy bien, muchas gracias. Ahí también pues van surgiendo muchas más preguntas, pero ya que entraste de pronto en un plano también, digamos que más personal, o por lo menos me parece a mí, no sé si pudieras compartirnos algunas experiencias. Yo tenía unas preguntas en torno a esto, por ejemplo, bueno, tal vez un poco cliché, pero acerca de alguna investigación que te haya costado más que otras o que te haya dado más satisfacción, y también con respecto a cómo escoges los temas que te interesa tratar. También en una entrevista leí que tú sientes mucha curiosidad e interés por lo marginado, por lo poco revisado o visto desde otra óptica. Entonces, no sé si pudieras extenderte o compartirnos algo de estas experiencias. Sí, claro, no me parece nada cliché por otra parte, Mercedes, gracias por las preguntas. Mira, me resulta un poco difícil pensar en ejemplos concretos, quizás porque son como demasiado, pero, por ejemplo, no sé, si traigo a colación, yo el primer libro que yo publiqué se llama Los suicidas del fin del mundo, ¿no? Y lo tengo bastante fresco porque no quiero pasar el aviso, pero se reeditó este año, entonces estuve como pensando mucho en cómo yo había hecho esa investigación. Se llama Los suicidas del fin del mundo porque es la historia de un pueblo patagónico que se llama Las Heras, que queda en el medio de la meseta patagónica, y cuenta la historia de 12 personas muy jóvenes que se suicidaron en ese pueblo entre el año 1997 y el último día de 1999. O sea, el 31 de diciembre de 1999 fue el último suicida que se ahorcó en un cable del servicio de cable en la calle, en la esquina de la casa de su madre. O sea, que una manera espantosa de entrar al milenio, ¿verdad? Yo hice varios viajes a esa ciudad y lo traigo a colación porque es un ejemplo a lo mejor de un caso como muy extremo, de historias muy dolorosas. Si uno quiere saber cómo se cuenta la historia de 12 personas que se han suicidado y que ya no están y no pueden contar esa historia. Lo que hay que hacer, obviamente, es hablar con los familiares, con los amigos, con las novias, con los novios, con las hermanas, con los deudos, con la gente que los conoció, para reconstruir esas vidas, sabiendo que nunca vamos a entender el porqué final del motivo del suicidio, ¿no? A veces incluso yo creo que a veces se dice, bueno, el único que puede saberlo es el suicida. Bueno, habría que ver, digamos, la cantidad de factores que entran, ¿no? Para que esto se produzca. Entonces, mis viajes a la ciudad se produjeron uno tras otro. Y mi primer viaje fue un viaje muy corto, de 4 días nada más. Digo, yo vivo en Buenos Aires, esto queda como a más de 2.000 kilómetros de mi casa, está realmente muy lejos, o sea que un viaje de 4 días para ir y volver era realmente un viaje corto. Es un pueblo que no tiene aeropuerto, además hay que llegar en ómnibus, digamos, no es sencillo. Pero yo sabía que no podía llegar a ese pueblo y decir, hola, ¿qué tal? Soy periodista, soy de Buenos Aires, quiero que me cuenten la historia de todos estos chicos muertos. Entonces lo que propuse fue, preproduje, primero hablé con varias familias por teléfono y con la ayuda de colegas del pueblo, etcétera, y de familiares que se ofrecieron a ayudarme,
concerté entrevistas con varios de estos familias, con mamás, papás, sobre todo las madres hablaban mucho, hay que decirlo eso, los padres estaban mucho más ausentes, pero las madres estaban, bueno, estaban como muy, muchas de ellas eran también cabeza de familia, ¿no? Y lo que hice fue proponerle, yo voy a estar en el pueblo 4 días, me gustaría contar esta historia, pero encontrémonos, tomemos unos mates, un café, un té, compartamos un rato de charla completamente informal, y si al final de esa charla ustedes deciden que soy una persona que merece que ustedes le cuenten esa historia, vuelvo más adelante al pueblo y ahí empezamos a charlar de manera formal. Fue una apuesta fuerte, digamos, porque yo esos viajes, obviamente, como hacemos casi todos los periodistas latinoamericanos, los financiaba yo, digamos. Yo tomaba mis días de vacaciones en mi trabajo para irme ahí, etcétera, etcétera. Y así fue como se pudo construir ese libro. Por supuesto, pensé que iban a ser entrevistas muy difíciles en un punto para esta gente a la que estaba entrevistando, pero lo que noté rápidamente fue, y ahí es donde digo que no hay que ir con ningún prejuicio, porque uno a priori podría pensar, uy, qué difícil va a ser para esta gente hablar de esto. Yo lo que noté en la gente era que había una especie de avidez casi hemorrágica por contar estas historias, ¿no? Y como que en ocasiones era casi como, yo incluso trataba como de, por supuesto que uno para entender la vida de estos chicos muertos tenía que entender también la vida de estas familias, con lo cual yo les preguntaba mucho por las vidas de esas personas, o sea, de los vivos, ¿no? Porque en definitiva es un libro sobre los que quedan, los que quedaron y cómo sufren y lo que pasó con todas estas vidas que ya no están, o sea, el efecto de estas muertes en estas vidas, digamos. Y lo que noté muy rápidamente es que aunque yo tratara de ingresar por otros puntos primero, digamos, ¿no? Para hacer más amable la conversación, como decir, bueno, ¿dónde naciste? ¿Qué haces vos? ¿A qué se dedicaba tu familia? ¿Cómo llegaste a la acera? ¿Sos de acá? ¿Naciste acá? Contame cómo conociste a tu marido. La gente como que muy rápidamente sola se metía en el tema, ¿no? Y casi te diría que era como decir, bueno, pasemos por esto y a partir de esto se va a entender todo lo demás. Entonces uno puede tener una idea de decir, bueno, esto va a ser muy difícil y después resulta que todo no es tan difícil como uno pensaba porque nunca nadie los había escuchado nunca nadie las había escuchado a estas personas. Entonces digo, llegaba yo y había como una avidez. Es distinto lo que pasa a veces con otros temas. Yo hace poco también publico otro libro que se llama La Otra Guerra, que es sobre el cementerio de Darwin en las Islas Malvinas, que es un cementerio donde hay sepultados caídos de la guerra de Malvinas contra Gran Bretaña, que se produjo en el año 1982. No voy a traer a colación el tema porque es muy enredado realmente, pero ahí me tocó entrevistar a madres, hermanas, hermanos, etcétera, de los soldados caídos en Malvinas, cuyos cuerpos están en Malvinas. Gente que nunca pudo ver el cuerpo de su caído, gente que ni siquiera supo durante 30 años en qué tumba de ese cementerio estaba el cuerpo de su familiar. Y muchas de estas personas eran muy reticentes a hablar con los periodistas. Les había pasado lo contrario, digamos. Habían sido olvidados por el Estado, a veces manoseados también por el relato periodístico. Entonces estaban como muy reticentes. Y allí tuve que llegar a través de contactos de gente del equipo argentino de antropología forense, etcétera, ya ir como un poco más blindada, digamos, en términos de llegar y que fuera un poco como recomendada, diría yo, ¿no? Como esta tipa no les va a hacer daño. Y recuerdo que una de las señoras me dijo, vos sos la última periodista con la que voy a hablar porque yo ya estoy demasiado lastimada y muchos se van de acá y después se llevan la historia, no la cuentan de cualquier manera y qué sé yo. Entonces a veces toca eso que te hace sentir una gran responsabilidad, ¿no? Y otras veces en los casos, digamos, para hablar de los casos más generales, lo que puede pasar es que uno encuentre a la hora de hacer perfiles entrevistados de los más diversos tipos, ¿no? Desde personas que ante preguntas perfectamente, no sé, planteadas casi te diría con naturalidad e inocencia, se retraen como si uno les hubiera preguntado
no sé, por un secreto súper íntimo, casi escatológico, digamos, y uno se queda medio como... Y hay que estar muy atento a eso, porque una vez que se produce esa retracción, uno como entrevistador debe tomar nota de esa retracción y ver de qué manera puede volver a entrar en ese territorio más adelante, en otro momento, o evitar por un tiempo eso, o de alguna forma formular esas preguntas de otra manera. Me ha pasado, digamos, con gente que por ahí tiene una estructura de personalidad un poquito más, ¿cómo decirlo?, como paranoide, sin que esto signifique una patología, por supuesto. Hay gente que es muy perseguida, digamos, o que siente que uno se está metiendo, y tener que regular mucho eso, ¿no? Entonces, bueno, lo que haces en ese caso, qué sé yo, si es un artista, por ejemplo, es tratar de iniciar cada una de las conversaciones, porque aparte de eso, debo decir que yo hago varias entrevistas, no hago una sola entrevista con una persona, siempre hago muchas. Lo que tratas de hacer es decir, bueno, en vez de preguntarle directamente, no sé, por su vida personal, en la próxima entrevista lo que vamos a hacer es empezar hablando de su trabajo, por ejemplo. No sé si está escribiendo un libro o si está grabando un disco. Vamos a empezar por ahí para llegar como poco a poco. Igual creo que el gran terror del periodista es que a mí no me pasa, pero no me pasa porque lo veo de otra manera, no porque no me pase. Es el entrevistado que no habla, ¿no? El tipo Messi, ¿no? Como sí, no, blanco, negro. Y el entrevistado que tiene, como decíamos antes, el cassette puesto. El tipo que vos le apretás play y te contesta, le preguntes lo que le preguntes, te va a contestar siempre exactamente lo mismo. Yo siempre creo que con estos dos personajes el único problema es querer torcer la realidad. A mí me parece que si uno, incluso con el entrevistado que repite siempre lo mismo, a veces lo que pasa es que se le hacen siempre las mismas preguntas. Y el entrevistado está habituado a tener entrevistadores complacientes que aceptan esas preguntas con carcajadas y celebraciones y qué sé yo. Entonces, ponerlos a veces en un lugar un poquito más no tan confortable, sin con esto querer decir que se le tengan que hacer preguntas incómodas, pero sacarlo de los lugares comunes que siempre se le preguntan es una buena manera. Y con los entrevistados que son como parcos, digo, el único problema que hay reside en este caso en el profesional, en el periodista que pregunta. Si hay una persona que es súper parca y es así su estructura de personalidad y siempre ha hablado poco, el problema es querer forzarlo a ser distinto de lo que es. Entonces lo que hay que hacer es ver cómo trabajo yo como periodista con esa parquedad, de qué manera lo voy a volcar a un texto. Si sé que cada vez que me encuentre me voy a encontrar con una respuesta muy escueta, muy acotada, bueno, no sé, eso es toda una pintura de una personalidad, ¿no? Entonces, digamos que para ponerlo como en una sola frase, sería como que el único problema con el hecho de que Messi no hable es que los periodistas quieren hacerlo hablar, digamos, y no se encargan de reflejar esa personalidad, que tampoco creo que hable tampoco, ¿no? Me parece que debe estar un poco harto, pobre muchacho, que siempre le pregunte la misma cosa, pero bueno. Eso, Mercedes, no sé si respondí tu pregunta. Y me habías preguntado de los temas, cómo los escogía. Mira, no sé, es muy diverso. Yo creo que ahí se mezcla, porque los temas que toco son realmente súper diversos. Creo que sí hay algo que los une y que tiene que ver con esto que vos mencionabas al principio. Son siempre cosas que, aunque estén en lugares más elitistas, como la música clásica, o lugares más marginales, como podría ser, no sé, un barrio súper marginal y peligroso, o el tema de los suicidas, ¿no? Que es una cosa que la sociedad mira con espanto todavía. Me parece que casi todos los temas que abordo comparten algo que es el hecho de estar en la periferia, es estar fuera de luz, de las centralidades, digamos, ¿no? Siempre voy como un poco más tarde, como un poco más lento, no estoy muerta por hacer un perfil de Fito Páez o de Julieta Venegas cuando están sacando el último disco, porque están sacando el último disco. Voy en cualquier momento, o sea, si me aceptan y bienvenida a su aceptación, porque son gigantescos artistas, mi curiosidad da para entrevistarlos en cualquier momento, ¿no? Entonces, me parece que siempre estoy como, o desde el abordaje del tema, o desde el tema en sí, siempre un poco en la periferia. Llego tarde, llego después, llego lento,
voy a lugares por ahí que no son tan, no es un festival de baile folclórico perdido en el medio de la pampa húmeda argentina, que es súper prestigioso en un nicho de gente y el resto del mundo no lo conoce. Un pueblito perdido en la Patagonia argentina donde se han matado, o sea, digo, nada, también son argentinos, también nos interesan. Un súper músico de élite, un intérprete clásico de piano, como el caso de Opus Gelber, por ejemplo. Bueno, ¿no? Eso, el tema del cementerio de Malvinas, algo que está ahí en el imaginario, la guerra acá significó algo súper importante y es una guerra negada, es un cementerio olvidado, es un tema del que no se habla. Entonces, son cosas que para mí, en mis intereses, son muy evidentes. Digo, cosas que a mí me interesan mucho, pero creo que precisamente por eso, porque nadie les da mucha bolilla, como decimos acá. Sí, creo que en este momento puedo encadenar con otra de las preguntas que tenía aquí pensada, a pesar de que, bueno, por tiempo toca abandonar otro campo que quería explorar, que quería que exploráramos, que era el de la edición, ¿no? Porque como te digo, estuve revisando pues la presentación de este libro, Extremas. la editora, exacto, y bueno, es otro tema que también dentro del equipo de la maestría nos interesa mucho, ¿no? Pero bueno, aprovechando que estás hablando de estas investigaciones tuyas en distintos, ¿sí?, lugares de Latinoamérica, quisiera que nos hablaras un poco acerca de la importancia de hacer esto que se llama periodismo narrativo o, bueno, o de otras maneras aquí en Latinoamérica. En otra entrevista también escuché que a veces te costaba un poco hablar de Latinoamérica como un conjunto, ¿sí? Pero bueno, quisiera que de pronto nos compartieras eso en este momento. ¿Cuál es la importancia de ir a buscar esas historias y narrarlas? Sí, mira, dos cosas. Lo de Latinoamérica como región, en términos, digamos, como, no sé, culturales, históricos, etcétera, me parece que es un poco como cuando nosotros hablamos y decimos África, ¿no? Digo, es un gran continente con una enorme cantidad de países distintos. No sé, cualquiera que haya tenido, es un continente que para nosotros resulta como muy lejano y lo vemos así como África, pero es muy diferente el África subsahariana, el sur, el centro, o sea, digo, un océano, el otro, es súper distinto, hay distintas problemáticas, etc. Por supuesto, yo soy latinoamericana, esta región la conozco mejor y también veo las enormes diferencias que hay, no sé, por poner un extremo, entre México y Argentina, digamos, en términos, qué sé yo, no sé, religiosos, culturales, históricos, etcétera, sin que una cosa sea ni mejor ni peor que la otra, por supuesto. Sí creo que hay algo que une a toda la región en lo que nos ocupa hoy, que es el tema del periodismo. Creo que sí la crónica, el periodismo narrativo en Latinoamérica tiene una vocación, diría yo, panamericana. Me parece que ahí es muy difícil encontrar fronteras, me parece que la vocación del periodismo narrativo es una vocación de la región. Hay textos las revistas como Gato Pardo, como Etiqueta Negra, surgieron con la idea de publicar a cronistas de diversos países. En su comienzo, Gato Pardo comenzó en Colombia, cuando era el editor Rafael Molano, y en esa época era asombroso ver una revista que publicara en Colombia cronistas de Argentina, de Chile, de Uruguay, de México, de Colombia misma, de Venezuela, de Ecuador, etc. Era novedoso, era realmente algo de Perú, que no pasaba. O sea, las revistas argentinas publicaban autores argentinos, las revistas mexicanas publicaban autores mexicanos, o sea que digamos que desde que se empezó a difundir un poco esto de la crónica, yo siento que incluso desde la Fundación Gabo, ¿no?, propiciar estos talleres en los que se mezcla, o sea, salen tan bien porque son una mezcla de muchísimas nacionalidades. Entonces ahí creo que sí hay una vocación en la cual la frontera está completamente desdibujada. Si un cronista argentino logra publicar en la revista que en este momento es mexicana, Gato Pardo, una crónica acerca de un tema argentino y ese texto viaja bien a México, ahí hay algo que se está diciendo, digamos, que es que este periodismo realmente cuenta lo local para contar lo universal, ¿no? Y ahí sí me parece que hay como una gran
sí, una gran cantidad de vasos comunicantes en la crónica, etc. En cuanto a la necesidad de que este periodismo exista, yo creo que es más necesario que nunca. Vivimos en un mundo sumamente complejo. Si hay algo que puede hacer el periodismo narrativo y que quizás está reñido con otros géneros periodísticos también súper nobles y dificilísimos de hacer, como es el periodismo de coyuntura, la noticia, lo que puede hacer el periodismo narrativo, decía, es como tomarse más tiempo para ver la complejidad y tomar más espacio para mostrar esa complejidad del mundo en el que estamos viviendo sin reduccionismos, ¿no? El periodismo narrativo es un poco el reino de los matices, de los grises, de no al blanco y negro. Para todo eso se necesita espacio, ¿no? Porque es muy difícil ser sutil. Sutil no quiero decir poco contundente, sino mostrar las realidades en todas sus capas de complejidad. Y también se necesita espacio para mostrar esa complejidad. Yo creo que como estamos yendo realmente hacia un mundo cada vez más complejo, digo, incluso si miramos un poco la realidad latinoamericana en este momento, desde lo político, digamos, nada más, hay enormes cambios, ¿no? Como digo, cada 2 o 4 años hay como los movimientos políticos van hacia la izquierda, después van hacia la derecha, después vuelven a la izquierda, es como súper compleja esa realidad. Lo que pasa con el empleo, lo que pasa con el rol de las mujeres, lo que pasa con el género en nuestros países, es todo muy complejo. Entonces creo que estos textos que propician de alguna manera un trabajo en profundidad y a largo plazo y que permiten establecer después textos que yo diría que no tienen fecha de vencimiento, en términos de que si hay una buena crónica, yo la puedo leer ahora y la puedo leer, debería poder leerla dentro de 10 años sin mayor problema, como los grandes libros de crónicas que conocemos, como Hiroshima, de Hersey, o Operación Masacre de Rodolfo Walsh, o A Sangre Fría de Truman Capote. Digo, esos libros han atravesado los años y las décadas y siguen estando entre nosotros frescos, vivos, etcétera. Y entonces me parece que es un periodismo sumamente necesario para entender y para comunicarles a los lectores esta realidad con matices, ¿no? Como para dar herramientas para pensar juntos, para pensar todos desde la complejidad, no desde la reducción. Y también, bueno, por supuesto, creo que uno como editor, en la parte que me toca, tiene la responsabilidad de alguna manera de colocar en la conversación pública determinados temas que uno como editor considera que no se están tratando. No sé, la salud mental durante la pandemia, el retroceso en el rol social de las mujeres. Digo, muchísimas mujeres retrocedieron, no sé, una década o más en su vida, en términos de que se han tenido que volver a ocupar de todas las tareas de cuidado de la casa, digo, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, creo que es muy necesaria la crónica, el periodismo narrativo en este momento. Bueno, Leila, muchísimas gracias por tu generosa respuesta y yo creo que ahí también hay mucho que reflexionar. Voy a darle paso a una pregunta del público, no tenemos mucho tiempo, pero es bueno también escuchar lo que dicen acá. Claro. Hay una que dice así, ¿es posible que usted se refiera rápidamente a la importancia de la poesía, sobre todo para la escritura de formas breves como las columnas? Ya, la poesía. Sí, bueno, yo a ver, digo, no quiero pasar tampoco, porque siempre que hablo de poesía parece que yo supiera todo de poesía, y la verdad es que me da vergüenza, porque tengo amigos poetas que sí saben todo de poesía, y yo, no sé, al lado de ellos no sé absolutamente nada. Soy una lectora muy voraz de poesía. Tengo muchos libros de poesía, pero leo mucho online también. Busco traductores, me gusta mucho buscar buenos sitios de buenos traductores de poesía. Yo creo que la poesía alimenta mucho
la prosa en general, no solo para la escritura de columnas cortas, ¿no? Por supuesto que uno en la columna corta a veces utiliza como un lenguaje mucho más explosivo, mucho más, sí, llamativo, condensado, ¿no? Como, a mí lo que me importa de la poesía es cómo realmente uno a veces necesita como prosista una página para contar determinada cosa, y un poeta viene y pone tres versos y ya está, digamos, ¿no? Me interesan esa economía de recursos, que yo creo que en ese sentido la poesía es como una caja de herramientas a la que uno puede ir a buscar eso, esa economía de recursos, aprenderla, ¿no? Como leerla, por supuesto, con placer, con gozo, pero también cuando uno escribe, sabemos que no lee a veces de una manera tan inocente, como decir, me voy a poner a gozar. No, quiero aprender, digamos. Y por el otro lado, la poesía tiene esa cosa de que cada palabra importa, ¿no? Poner una palabra no es lo mismo que la otra. Yo tengo como una hiperconciencia de eso en un texto, que no es lo mismo poner, no sé, la palabra blanco que la palabra níveo, ¿no? La palabra níveo tiene un matiz más amarillo que la palabra blanca, por ejemplo, ¿no? Como esa. Y después, bueno, el sonido de las palabras, la musicalidad, el oído, la métrica, cuando se trata bueno, eso, de poesía con métrica. Ayuda también a detectar una cosa que es horrible en los textos, que a mí me resulta horrorosa en los textos, en la prosa, y es la cantidad de cacofonías, de rimas internas. La gente a veces escribe, no sé, 3 oraciones seguidas y 10 palabras terminan en ia, o mente. Eso es como una cosa que a mí a la oreja me suena terrible. Entonces creo que pasa eso. Y por otra parte, a mí lo que me pasa con la poesía mucho, y quizás más que todo esto, y esa es una de las grandes razones por las cuales yo leo poesía, es que me produce enormes ganas de escribir. O sea, me resulta, no sé, sumamente, es como, no sé, como una descarga de euforia, de euforia escrituril. Yo leo un poema, no sé, de Louis Gluck o de Anne Carson, o de Nicanor Parra, o de Idea Vilariño, depende, ¿no? Porque también tengo momentos en los que prefiero más una poesía más parca, otros momentos en los que quiero algo. No sé, el otro día estaba leyendo Las Flores del Mal, releyendo Las Flores del Mal, por ejemplo. Fragmentos, no todo, porque es muy largo, pero encontrás cosas impresionantes. Y a veces también lo que me pasa, y debo decirlo, es que diversas lecturas de esos poemas en diversos momentos de la vida, de la existencia, producen comprensiones e iluminaciones distintas. Uno a veces comprende esas cosas de una manera mucho más perfecta y por momentos deja de entenderlas por completo, ¿no? Es como si la poesía tuviera una especie sí, como de membrana conectora con uno en algún momento. Por momentos eso se pierde, por momentos vuelve a salir. Yo, por ejemplo, el otro día estaba escribiendo una columna y recordaba que yo leí Iluminaciones y Una temporada en el infierno de Rimbaud, que es un poeta que bueno, es uno de mis favoritos. Muy chica, pero real, muy chica. O sea, no quiero decirle edad, no quiero como, porque parece un alardeo, pero yo desde ese momento me enamoré lisérgicamente de Rimbaud, de todo. Además, me parecía buenísimo. O sea, cualquiera que ve una foto de Rimbaud se enamora de él porque es precioso, tiene un rostro. Y además, bueno, digo, yo llegué a él por una biografía mala, que no era ni una biografía de él, etcétera, pero me preguntaba el otro día, ¿qué habré entendido yo de esos versos que son realmente difíciles y crípticos? Y me decía a mí misma que lo que pasó fue que hubo una conexión con ese yo un poco lisérgico que es uno a esa edad tan temprana, ¿no? En los que lees como sin prejuicio, te dejas impactar por las palabras de una manera casi como un empujón, como un empellón, como una trompada. Y no te haces muchas preguntas, te subís a ese río de emociones. Y después me pasó muchas veces de volver a esos libros y tratar de encontrar como un significado, hacer un análisis muchísimo más racional, no conectarme tanto, que siguen siendo 2 libros que yo digo, admiro profundamente, pero, y después de vuelta, ¿no? Como una conexión. Entonces me parece también eso, que la poesía nos habla en distintos momentos de la vida, sin que esto quiera ser
qué sé yo, una cosa así como que suena un poco como de autoayuda, ¿no? Pero de verdad, digo, los versos hablan con distintas voces y distintas interpretaciones en distintos momentos de la vida. Y me gusta mucho esa tarea de buscar poetas nuevos, de descubrir, no sé, el otro día recordaba un poeta que no leía hace mucho, se llama Weldon Keys, que es un poeta norteamericano que, bueno, en un momento desapareció, o sea, se supone que se murió porque pasó mucho tiempo desde que desapareció, pero encontraron su auto abandonado junto a un río en Estados Unidos y el tipo es una maravilla, o sea, digo yo, wow, hace un montón de años que no leo a este tipo y me puse a leer poemas así compulsivamente. Nada, eso, me sirve para mucho, para la escritura, para la inspiración, para muchas cosas. Bueno, espero que todos los aquí presentes hayan tomado atenta nota porque Leila soltó allí unas perlas también para los que están interesados pues, en las escrituras creativas y pues específicamente en estas que tienen que ver con la no ficción. Le agradecemos a Leila su tiempo, haber aceptado nuestra invitación y reitero que espero que esta sea solamente la primera vez de un encuentro contigo. Espero que así sea, Mercedes. Ojalá ese taller que medio proponías, así como una flecha lanzada al aire, den el objetivo y podamos hacer algo. Yo siempre contenta, digamos, siempre si tengo disponibilidad, no hay nada que me guste más y me produzca más estímulo que encontrarme con prosas nuevas, con miradas nuevas y ver a veces que en el lapso de un taller, aunque no sean tan largos, esas prosas, la gente empieza como a encontrar una voz y esas prosas florecen, etcétera, etcétera. Más allá de eso, como sea, fue un placer estar acá. Disfruté mucho la conversación y lamento que te has tomado un trabajo tremendo para hacer todas esas preguntas y ver entrevistas en YouTube y, bueno, y leer la cantidad de cosas que uno dice. Así que quiero agradecértelo mucho porque, bueno, nada, fue cómodo y muy interesante también. Así que gracias a vos, también Orlando Araujo, que me invitó a estar acá, y a todos los que hayan estado ahí presentes. Muchísimas gracias. Muy bien, entonces ha sido un placer estar con Leila y con ustedes. Reitero entonces la invitación a todos los presentes que están abiertas las inscripciones a la maestría. Yo sé que va a ser una maestría que va a atraer muchísima gente, es la primera en esta región y yo sé que hay mucha gente que está allí pendiente, por eso yo creo que va a haber un buen, digamos, material humano allí para hacer estos talleres. Les reitero entonces que pueden escribir a los mails que aparecen allí de posgrados o al Departamento de Filosofía y Humanidades de la Universidad del Norte si quieren tener más información al respecto. También estar pendiente de otros eventos que iremos realizando a lo largo de este semestre. Este es el lanzamiento, el inicio, pero vendrán muchos más. Muchas gracias, Mercedes. Gracias a Leila también y a todas las personas que se conectaron en el día de hoy. Los esperamos a todos, a los interesados en este novedoso programa y bueno, ahí les dejamos toda la información, los enlaces y hasta la próxima. Adiós. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.